Nuevamente, buenas noches. Voy a hacer, como ya es indicado, una hora y media de exposición y media hora para preguntas. Por favor, las preguntas que sean concisas, detalladas. Ya, si quieren detallar un tema mucho más amplio, va a haber al final un momento, una clase de preguntas y respuestas, donde vamos a ver casos prácticos. Pero quiero atender toda la mayoría de preguntas. Una sola pregunta y si terminamos esa primera ronda, vamos a una segunda ronda. No hay ningún problema para atender a todos. Muy bien. En esta parte vamos a desarrollar todo lo que es informalidad urbana, ¿no? Es decir, esta parte va a desarrollarse las competencias que tiene las municipalidades provinciales, distritales y COFOPRI en el tema de regularización de la propiedad, ¿no? Entonces, el objetivo para estos casos es el otorgamiento de derechos de propiedad, inscribir esos derechos en el registro de la propiedad, ¿no? Como objetivo básico, para lo cual tenemos que entender, pues, la dinámica de esta ocupación del suelo, ¿no? Que es diversa, diferente. No todos ocupan igual, ¿no? Algunas personas ocupan el suelo y solamente tienen constancia de posesión. Otros tienen documentos de propiedad imperfectos, escrituras públicas, hijuelas. En otros casos han comprado directamente al propietario, o en otros casos las comunidades campesinas o nativas les ha vendido. Entonces, la casuística es diversa, vamos a analizarla, pero lo importante ver, pues, es la lógica de competencias de los gobiernos locales, las municipalidades provinciales y distritales, y COFOPRI frente a estos temas de informalidad. Entonces, tenemos un recuento de todo el tema histórico con respecto al tema de la formalización. ¿Por qué traigo a colación este? Por un punto muy importante que se está presentando a nivel de formalización. Existen casos donde las municipalidades en su momento, estoy hablando antes de los años 60, por supuesto, donde tenían la competencia para otorgar derechos de propiedad, ¿no? Sobre áreas urbanas, áreas rurales, y esos documentos que se emitían generalmente por las distritales son documentos válidos, son documentos que pueden ser regularizados. Cuando ya baja la municipalidad o baja el equipo de COFOPRI, tiene que recoger esos documentos. Entonces, esos documentos son importantes porque dan validez a un derecho de propiedad que posteriormente se lleva al registro. Entonces, existen muchas municipalidades que en su momento, por una ley especial, se le otorgó la facultad de otorgar estos títulos de propiedad. No se llegaron a inscribir en registros, pero lo puede hacer el ente formalizador al momento que realice este proceso. Pero dentro de los antecedentes normativos e históricos del tema de la formalización masiva, no individual, porque ya individual la realizaban las municipalidades antes del año 61, las masivas estaban dadas por la ley de creación de la 13517, por la cual fue la primera norma que regularizó los procesos de pueblos jóvenes, llamados asentamientos humanos, para incorporarlos al tema de la formalidad, ¿no? Grandes grupos urbanos que tenían la característica de informalidad sobre terrenos del Estado podían ser formalizados por la entidad competente, MADIPEDU, ¿no? Y que permitía justamente la inscripción de planos, plano perimétrico, plano de trazado y lotización en el registro de la propiedad, para que posteriormente la entidad especializada otorgue los derechos de propiedad individual. Este proceso de validación, de alguna manera, de los asentamientos humanos llamados pueblos jóvenes o barrios marginales, de alguna manera empezó en el año 1961, ¿no? El Estado, a través de una política de vivienda, implementó este procedimiento a través de la ley 13.517. Después, de alguna manera, continúa el proceso hasta la dación del decreto legislativo 051, donde las municipalidades provinciales asumen la titularidad del proceso de formalización y comienzan a otorgar derechos de propiedad, para lo cual todas las municipalidades provinciales a nivel nacional otorgaban estos derechos a través del procedimiento de saneamiento físico legal. Entonces, las municipalidades continuaron con este proceso, otorgando títulos a nivel nacional, inscritos en el registro en su gran mayoría. Otros títulos solamente quedaron con la emisión, no se llegaron a inscribir, pero son derechos de propiedad ya definidos. Después, en el año 1996 nace COFOPRI, ¿no? Como una entidad especializada que buscaba de alguna manera corregir algunas imperfecciones del proceso de formalización municipal. Muchos de las posesiones o asentamientos humanos formalizados por las municipalidades presentaban deficiencias, ya sea técnicas o legales. En la parte de deficiencias técnicas, faltaba la georreferenciación, los planos no concordaban con la realidad de campo y otros factores técnicos de alguna manera adyacentes a este proceso. Y en la parte legal existía una problemática generalizada que se ha llevado hasta ahora, ¿no? El tema de que la municipalidad realizaba procesos de inmatriculación,
estando esos terrenos inscritos a nombre de propietarios privados, haciendas o fundos, o estando inscritos a nombre de comunidades campesinas o nativas. Esto provocó procedimientos de cierre por duplicidad, procesos judiciales y administrativos que de alguna manera repercutieron sobre los lotes otorgados, ¿no? Sobre los títulos otorgados. Entonces, para corregir estos errores, estas deficiencias, se creó COFOPRI generando procedimientos especiales de corrección de pueblos ya inscritos, ya titulados, y pueblos nuevos, ¿no? Esa es la doble competencia que tiene COFOPRI para el tema de poder regularizar toda esta propiedad informal otorgada por las municipalidades. Posteriormente se da el Decreto Supremo 05-2001, donde se le quita la competencia a COFOPRI y se le devuelve a las municipalidades. A partir de ahí, las municipalidades continuaron con el proceso de formalización. Ya COFOPRI se convirtió solamente en asesor técnico legal. Después se da la ley orgánica, donde se ratifica la competencia de las municipalidades provinciales en el tema de formalización de posesiones informales o asentamientos humanos. En el 2004 da la ley de formalización, por la cual la municipalidad continuaba en este proceso, generando también que COFOPRI solamente participe como asesor técnico legal. Y en el 2006 se da la 28687, la ley que le da nuevamente las facultades a las municipalidades para continuar en el proceso de formalización. En el 2007 se da una ley especial, la 28923, por la cual se devuelve la competencia de formalización a COFOPRI parcialmente, quedándose el tema de la prescripción adquisitiva a cargo de las municipalidades provinciales. Y en el 2015, el decreto legislativo 1202 de alguna manera trata de darle una competencia especial a COFOPRI en los famosos PAL, programas de adjudicación de lotes. Y en el 2020 ya se devuelve las facultades a COFOPRI, pero en forma compartida con la municipalidad provincial. Y con la 31560 se le da también facultades a las municipalidades distritales para ejecutar procesos de formalización. Por eso se indica de que a partir del 2022 los entes competentes en formalización urbana de asentamientos humanos son la municipalidad provincial, las municipalidades distritales y COFOPRI. Y la ley 32267 que amplía el plazo de formalización actual. El plazo actual de formalización es el 31 de diciembre del 2021 como forma de intervención. El proceso de formalización genera el tema de mejora de la calidad de vida y debe entenderse de que estos procesos de formalización de asentamientos humanos, centros poblados o zonas urbanas va de la mano con las intervenciones del Ministerio de Vivienda, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a que hay beneficios otorgados por el Estado siempre y cuando la persona o el poblador tenga un título de propiedad, ¿no? Para el tema de la adjudicación de bonos, ¿no? El bono en sitio propio, bonos para efectos de construcción o autoconstrucción y servicios en general. Entonces, la titulación o la formalización sí genera un tema de desarrollo en el tema de las organizaciones de vivienda, ¿no? Ahora bien, los sistemas de formalización están de alguna manera definidos dentro del aspecto de regularización de la ciudad en dos aspectos muy importantes, ¿no? La formalidad urbana realizada a través de las municipalidades por medio de habilitaciones urbanas y el tema de la informalidad urbana realizada a través de los procesos de formalización por parte de COFOPRI y las mismas municipalidades. Lo que pasa es que actualmente existen dos regímenes de regularización. Uno supuestamente formal, que son las habilitaciones urbanas a cargo de las municipalidades, y otro a cargo de COFOPRI, la municipalidad provincial y distrital, en el tema de asentamientos humanos y centros poblados. Muy bien, pero el Estado, a partir de este proceso de titulación regular, controlando lo informal, ha tratado de alguna manera de buscar alternativas de solución a la falta de vivienda, ¿no? A la falta de ese acceso a la vivienda debido a que las personas continúan invadiendo terrenos de propiedad privada, de propiedad estatal o de propiedad comunal. Para lo cual se ha tomado pues acciones por parte del Estado de, digamos, aceptar o incorporar dentro de su política de Estado una acción de regularización, una visión y objetivo de regularizar esta propiedad informal para transformarla en formal y continuar todo el ciclo de alguna manera, de adquisición de estos beneficios otorgados por la entrega de un título de propiedad. Por esa razón, el Estado brindó esta capacidad operativa al ente especializado COFOPRI y además se le otorgó también en forma, digamos, continua las facultades para el tema de las municipalidades provinciales y distritales. Por supuesto de que se necesita para poder
de alguna manera mejorar el proceso de formalización, un ente rector, que no existe. A la fecha no existe un ente rector en formalización. Dentro de una política de Estado debería existir un ente rector que regule toda la formalización a nivel nacional, pero no lo hay. Lo único que hay son entes ejecutores, entre ellos la Municipalidad Provincial, Distrital y COFOPRI, en temas de formalización. Pero ya eso depende de una política de Estado que se establezca para poder enfrentar estos problemas de informalidad. Por esa razón, el Estado ha buscado de que tener una participación a nivel nacional, ¿no? Por medio de COFOPRI, pero también se ha dado cuenta de que las municipalidades también son los actores importantes en este proceso de formalización, ya que de alguna manera COFOPRI no puede intervenir a nivel nacional. Entonces, es necesario que las municipalidades provinciales y distritales asuman también estas competencias, contraten personal, adquieran equipos, desarrollen todo un esquema de formalización y puedan realizar estos procesos en forma paralela a COFOPRI. Y casos que ya se han dado, ¿no? Si vamos a muchas municipalidades, ya las municipalidades provinciales y distritales están realizando procesos de formalización. Entonces, al igual que COFOPRI. Entonces, la tendencia es esa, ¿no? Generar de alguna manera que todos estos actores participen en el proceso de formalización y de alguna manera suplan en algún momento a COFOPRI para que ellos continuar con el proceso de regularización, por supuesto con la entrega de títulos seguros, confiables y debidamente inscritos en el registro de la propiedad. Pero también en el tema formal debemos indicar de que los actores en el tema de regularización o formalización están presentes en nuestro país y hemos dado normas especiales para la atención de dichos procedimientos. Tenemos procedimientos de regularización o de saneamiento físico legal o formalización en nivel administrativo, nivel notarial, nivel judicial, donde cada uno de estos actores puede realizar el tema del otorgamiento de un derecho de propiedad debidamente inscrito en el registro, ¿no? A nivel administrativo tenemos los procedimientos masivos e individuales realizados por los entes formalizadores, ¿no? Para lo cual elaboran planos y resoluciones que se ingresan al registro de la propiedad. Pero también tenemos procedimientos de tipo individual donde el notario es competente para declarar el tema de prescripción adquisitiva, título supletorio, rectificación y otros actos que permita también su inscripción en el registro de la propiedad. Y también, si una persona cumple los requisitos del 950 del Código Civil en el tema de prescripción adquisitiva, puede recurrir al Poder Judicial y a través de una sentencia inscribir su derecho ante el registro de la propiedad. Consecuencia, los sistemas de regularización pueden ser de alguna manera de carácter administrativo, notarial y judicial, y eso permite pues una mayor celeridad en dichos procedimientos. Muy bien, entonces tenemos la gama de los procedimientos de prescripción adquisitiva y regularización por procedimiento integral y simplificado de declaración y regularización de la propiedad, ¿no? Donde tenemos la competencia de los jueces, de los notarios que realizan procesos de prescripción individual, no masiva, individual. Tenemos los procedimientos administrativos por parte de las municipalidades provinciales, distritales, ¿no? Tenemos el procedimiento también de prescripción realizado por COFOPRI y también el procedimiento de prescripción realizado en materia rural por los gobiernos regionales, que lo vamos a ver en la próxima clase. Y también hay una competencia ahí un poco escondida por parte de SUNAR, que también puede hacer el proceso de prescripción, pero hasta ahora no ha sido reglamentado esta primera disposición complementaria de la 27972 de la Ley de Municipalidades, para que SUNAR pueda realizar procesos de prescripción adquisitiva de dominio. Muy bien, entonces, el ente formalizador, cuando hablamos de ente formalizador, me refiero a COFOPRI, la municipalidad provincial o distrital, cualquiera de ellos tres. Debe realizar estos procesos tomando en consideración lo siguiente. Si tenemos tres actores, municipalidad provincial, distrital, COFOPRI, en una jurisdicción, lo primero que tiene que darse es la toma de competencia. ¿Y cómo se hace esto? Comunicando a las otras entidades que una municipalidad va a tomar competencia. Entonces tiene que haber una comunicación vía un oficio que permita comunicar a las otras entidades para que ya no participen en el proceso. Entonces, eso es lo primero que se tiene que hacer en el tema de saneamiento físico legal, toma de competencias por parte del ente formalizador, para que las otras entidades no intervengan dentro de esta zona. Ahora bien, el ente formalizador tiene un régimen de formalización y de alguna manera va a gestionar
procedimientos especiales en propiedad estatal y propiedad comunal donde va a adquirir la titularidad. Va a ser propietario del terreno matriz y después lo va a adjudicar a cada uno de los poseedores. Pero también hay situaciones donde estos pobladores de asentamientos humanos o pueblos jóvenes o centros poblados se encuentran en posesión de terrenos de propiedad privada. En ese caso, el ente formalizador va a declarar la propiedad a favor de cada uno de los poseedores y también va a inscribir su derecho de propiedad en el registro de predios. Entonces, los procedimientos se establecen conforme al análisis de los derechos de propiedad que puedan determinarse o definirse dentro del informe, y ahí va a participar el ente formalizador. Entonces, los entes formalizadores que conocemos realizan procesos de formalización de posesiones informales o centros poblados, ya sea en forma individual o masiva, en propiedad privada, en propiedad estatal y en propiedad comunal. Y cada uno de estas intervenciones tiene un nombre específico. Cuando estamos frente a una propiedad estatal, la llamaremos una adjudicación. Cuando estemos en propiedad privada, procedimiento integral y simplificado. Y cuando estemos en una propiedad comunal de una comunidad campesina, le llamaremos al procedimiento desmembración de terreno comunal. Entonces, competencias. ¿Qué competencias puede realizar COFOPRI, la municipalidad provincial o distrital? Hemos dicho que es una doble competencia. Por un lado, puede trabajar pueblos nuevos, ¿no? Llego, me voy a una determinada jurisdicción, por ejemplo, me voy a Huaral, a Tabillos Bajos, encuentro un centro poblado que no se ha formalizado, que quiere su título, y puedo entrar y formalizar ese centro poblado, esa posesión informal. Entonces, sobre esa posesión informal no existe una formalización previa, en consecuencia es un pueblo nuevo, entonces lo puedo formalizar, ¿no? Puedo inscribir el pueblo y después otorgar los derechos de propiedad a través de una inmatriculación, una independización o una desmembración. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero también hay una competencia en pueblos ya formalizados, que tienen título. Por ejemplo, vamos a poner un caso práctico. Tenemos acá en el distrito de San Martín de Porres, acá en Lima, una zona que se llama Hogar Policial, ¿no? Que también cercano a ellos hay otro asentamiento humano que se llama Sarumía Pedregal. Entonces, esos pueblos ya han sido formalizados por la Municipalidad Distrital, digamos en los años 60, pero ahí falta un tema de regularización, debido a que se encuentran esos pueblos sobre también propiedad privada, están superpuestos sobre propiedad privada. Entonces, su título de alguna manera es cuestionable, debido a que enfrentan un tema de duplicidad. Entonces, esos pueblos que ya tienen títulos que han sido formalizados pueden ser reintervenidos por el ente formalizador para solucionar ese tema de duplicidad a través de una prescripción adquisitiva de dominio, a través de un tracto o a través de una reversión. Entonces, cuando nos referimos a la doble competencia, es de que las municipalidades, los entes formalizadores, pueden intervenir zonas que ya están formalizadas y que necesitan una acción previa para regularizar esos derechos y no tener problemas con los propietarios privados. Entonces, eso se llama intervención sobre pueblos ya formalizados que necesitan una acción de formalización o de regularización. Entonces, las posesiones nuevas, no formalizados, aplicaremos el tema de la inmatriculación o independización, son pueblos nuevos, ahí no tenemos ningún problema para hacerlo rápido, pero el problema viene siendo las posesiones informales formalizadas, que ya tienen títulos individuales y que se deben hacer acciones específicas para todo este pueblo para poder reincorporarlo al tema de la seguridad jurídica y sobre todo para que generar el famoso título único, ¿no? El título único inimpugnable. Para lograr esta finalidad, los entes formalizadores necesitan una serie de herramientas, instrumentos y sobre todo procedimientos. Hay una serie de procedimientos establecidos dentro del marco normativo de la 28687, la 38056 y sus reglamentos, por lo cual le permite al ente formalizador realizar todos estos procesos. Pero además, fuera de este marco jurídico, hay otras normas dentro de nuestro ordenamiento jurídico que también le permiten hacer acciones que pueden llegar al objetivo de regularizar la propiedad. Entre ellos, el tema de la inmatriculación, la asunción de titularidad, cierre y traslado, adjudicación, desmembración de terrenos comunales, prescripción adquisitiva de dominio, procedimiento integral y simplificado de declaración y regulación de la propiedad, tracto sucesivo, conciliación, reversión, declaración de abandono, cierre y cancelación de partidas, donación a favor del Estado, sucesión en el Estado. Son estas 14 las principales. Hay muchas más, por supuesto, hay muchos más procedimientos especiales
¿no? Pero estos son los principales que se utilizan para efectos de regularizar derechos de propiedad e incorporarlos al Estado. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se formaliza? Siempre es una pregunta recurrente en el tema de formalización. Estamos en el tema urbano, no estamos viendo acá en las imágenes predios rústicos, ni estamos viendo comunidades campesinas ni nativas. Estamos viendo predios urbanos, ya sean precarios o consolidados. Ya. Esta es la competencia que tiene el ente formalizador, todo lo que es urbano. Primera regla que se debe impartir para el tema de la formalización. Solamente se formaliza lo existente, lo que tiene posesión. No existe formalización de lotes futuros, de lotes vacíos, no existe. Eso tiene otro procedimiento que no está acá, ese es otro procedimiento. Solamente la regla básica, primera regla, que se formaliza lo existente en campo y es lo que se levanta y es lo que se va a titular. Ya sea como zonas muy precarias, como estos casos, donde hay pistas de alguna manera solamente trazadas, algunos lotes de diferente material, de quincha y adobe, madera o material noble, pero también es formalizable ciudades, ¿no? Esta es una ciudad, parte de la ciudad de Chiclayo, que también puede ser formalizable debido a que tampoco tienen títulos individuales, es irregular, no es que sea informal, sino que los derechos de propiedad no se han individualizado al interior y necesitan una acción de saneamiento. Entonces, ¿es competencia municipal o de COFOPRI? Sí lo es. ¿Puede hacer ese trabajo? Sí lo puede hacer. Entonces ya depende la programación que realice cada una de estas entidades del Estado para poder lograr este objetivo de poder regularizar, por ejemplo, el centro de Huancayo, el Tambo, o regularizar la ciudad de Huamanga, ¿no? Ya depende del ente formalizador que quiera tomar esa competencia y comenzar el tema de formalización. Entonces, la formalización va para allá. Segunda regla, estas estructuras urbanas, siempre y cuando estén en ciudad, pueden estar en ciudad o pueden estar en una zona rural. Yo encuentro una zona rural, por ejemplo, me voy a la sierra de Piura, ¿no? En Guamamarca, una zona determinada, y resulta que yo veo en toda la carretera predios rústicos, pero al final de la carretera veo que hay espacios urbanos. ¿Qué quiere decir? Viviendas. Entonces, esas viviendas estando en predios rústicos, cercados a predios rústicos o colindando a predios rústicos, es considerado como urbano. En consecuencia, lo puedo formalizar dentro de esta competencia. Entonces, eso también es considerado como zona urbana, aún no haya sido declarada por la municipalidad y es materia de formalización. Entonces, también se puede trabajar esas estructuras urbanas. Tercera regla, lo que se titula en formalización solamente es el terreno, no la construcción. En los temas de formalización se le da el título de propiedad por 120 metros cuadrados. Se le da un título de propiedad por 200 metros cuadrados. No se le da título de propiedad por una casa, una fábrica, no. Ya si la persona después de recibir el título tiene una casa de 2 pisos o de 5 pisos, tendrá que hacer su declaratoria de fábrica ante la municipalidad e inscribirlo en el registro de la propiedad. Correcto. Entonces, cuarta regla de formalización. Todos los procesos de formalización son gratuitos, pero tenemos una regla especial. Si son asentamientos humanos o posesiones informales, el primer lote que reciba a nivel nacional es gratuito, los siguientes lotes serán onerosos. Si la persona que vive en Lima envía El Salvador en un asentamiento humano que lo va a titular la municipalidad o COFOPRI, pero también esa persona tiene un título de propiedad en Piura, automáticamente este título de asentamiento humano en Lima, en Vía El Salvador, va a tener que lo que pagar a valor arancelario. ¿Por qué? Porque estamos frente a un tema de doble propiedad. Si el lote tiene más de 300 metros, también va a tener lo que pagar, ¿no? Porque estamos en un tema de onerosidad para asentamientos humanos o posesiones informales. Esta regla que he indicado no se aplica para centros poblados. Si estoy en el centro poblado de Huamantanga, en Canta, y estoy realizando la formalización y uno de los moradores tiene también un lote en Lima y otro en Chimbote, ese lote es gratuito. Si al interior del centro poblado Huamantanga una persona tiene 5 lotes en el propio asentamiento humano, los 5 lotes o los 5 lotes del centro poblado son gratuitos. No se aplica esta regla que hemos indicado para el tema de centros poblados. Muy bien, entonces, debemos entender que la formalización tiene diferentes aspectos. Es decir, la forma de ocupación del suelo
digamos, de tomar posesión de terrenos es totalmente diferente de una zona a otra. La forma de ocupación del suelo puede variar, pueden haber diferentes matices. ¿Ya? Entonces, lo que ha hecho de alguna manera las normas legales de formalización es separar procedimientos, ¿no? Entonces, no aplicar las mismas reglas para los casos de alguna manera donde la persona ha comprado un lote, se la ha adjudicado o de alguna manera ha sido titulado por la municipalidad. Entonces, hay que ver las reglas, cómo se aplican para cada caso. Entonces, el primer grupo de ocupación informal son las posesiones informales o llamados asentamientos humanos, pueblos jóvenes, barrios marginales, donde estas personas que están viendo en la imagen de la posesión informal han invadido estos terrenos, ¿no? Estos terrenos los han invadido, los han ocupado en forma informal o ilegal. Y estos terrenos pueden pertenecerle al Estado, a una entidad del Estado, pueden pertenecer a un privado, un propietario privado, o pueden pertenecer a una comunidad campesina. Entonces, no interesa acá qué tipo de terreno han invadido, lo importante es que han invadido. Para que ellos se incorporen al proceso de formalización, entren al tema de formalización y reciban su título, es necesario que esta posesión sea realizada antes del 31 de diciembre del 2021 para temas de terrenos del Estado y de propiedad privada. En el caso que hayan invadido terrenos de comunidades campesinas, la fecha cambia al 31 de diciembre del 2015. Entonces, al final del procedimiento, el ente formalizador les va a entregar un título de propiedad por la posesión que tienen, siempre y cuando no exista procesos judiciales con el propietario. Entonces, esta es la primera forma de ocupación del suelo, llamado posesión informal o pueblo joven, asentamiento humano, barrio marginal, el nombre que deseen, pero esta es una ocupación informal del suelo que no hay relación contractual. En la segunda forma urbana tenemos los programas de vivienda del Estado. En este caso sí hay una relación contractual, la persona ha comprado una vivienda, ha comprado un departamento, una unidad inmobiliaria a un propietario. Y ese propietario es una entidad del Estado, una entidad del Estado que en su momento promovía el tema de vivienda. En el ejemplo práctico podría ser ENACE, ¿no? ENACE que en su momento, en los 80, comenzó a construir y adjudicar sobre su terreno de propiedad adquirido, ¿no? ENACE compraba un terreno, lo habilitaba, construía sus torres y comenzaba a adjudicar. Entonces, esta figura es un tema de adjudicación, pero estas personas que están en estas viviendas, en estos departamentos, digamos, en el ejemplo, han comprado su lote, no han invadido. Correcto, no han invadido. Tienen un contrato de compra-venta, ya sea al contado o en plazos, y tienen a veces hasta hipoteca legal. Entonces, su situación jurídica es totalmente diferente, tiene un tratamiento totalmente diferente a los asentamientos humanos. Acá quien va a titular es el dueño de este programa. Por ejemplo, si ENACE me lo vendió, ENACE me titula. Si que me vendió es la Junta Nacional de la Vivienda, la Junta Nacional. Si en caso me vendió el lote, digamos, el tema de la Caja del Pescador, la Caja del Pescador me tendrá que titular. O FOBIME, FOBIPOL, ¿no? Las cooperativas. Entonces, acá ya no COFOPRI, ya no la municipalidad va a titular. Quien va a titular es el dueño del programa, quien va a otorgar el derecho de propiedad. Muy bien. En las urbanizaciones populares sucede lo mismo. Es decir, ya hemos dicho de que en el tema de regular, de ocupación del suelo, el tema de la habilitación urbana es el, digamos, es el procedimiento básico o esencial en los procesos de una manera de ocupación regular o formal del suelo. Entonces, el caso es el siguiente, ¿no? Un grupo de personas se organiza y forma una asociación de vivienda, una asociación de vivienda con 200 personas, ¿no? Forman su personería jurídica, la inscriben en registros públicos y después se organizan y compran un terreno, ¿no? Compran un terreno, digamos, en el distrito de Ate, ¿no? Compran el terreno a un agricultor y ya tienen dos elementos, ¿no? Tienen la personería jurídica y tienen la ficha registral del terreno que han comprado, digamos, de 10 hectáreas. Con esos elementos se van a la municipalidad y piden los requisitos para una habilitación urbana. Le dan los requisitos, presentan todos los documentos para el tema de habilitación urbana y comienza su proceso de habilitación. Pero en el camino se quedan y no concluyen con el proceso de habilitación. Entonces, ¿qué cosa es esta estructura? Es una habilitación de alguna manera incompleta.
no han concluido su habilitación, porque las personas tienen a veces contratos, pero no tienen un título inscrito en registros públicos. Sigue el predio matriz, digamos, 10 hectáreas, 100.000 metros cuadrados, a nombre de la asociación de vivienda. Y las personas lo único que tienen es un contrato de compraventa o una escritura pública. Entonces, estas situaciones también es un tema de irregularidad, que el ente formalizador participa siempre y cuando exista una solicitud por parte de la asociación de vivienda para poderlo asesorar, no titular, asesorar y por medio del asesoramiento inscribir el tema de la habilitación urbana. Muy bien. El otro grupo son los centros poblados muy antiguos, muy recurrentes, donde hay usos y costumbres con respecto a los derechos de propiedad y posesión. Lo que pasa que en estos centros poblados se diferencian los asentamientos humanos es de que en estos centros poblados hay derechos de propiedad extrarregistral o también derechos registrados a través de partidas y fichas y tomos. Entonces, esta situación diferente a los asentamientos humanos le da una connotación especial a los centros poblados, le da una forma de saneamiento especial donde se entregan al interior, después de haber realizado el proceso de formalización, títulos de propiedad y títulos de saneamiento de propiedad, recogiendo esas escrituras, recogiendo esos testamentos, esas hijuelas, para llevarlos al registro de propiedad e inscribir esos derechos. Ese es el objetivo de este proceso de formalización en los centros poblados, llegar a titular lote por lote conforme a los documentos que se presenten para el tema de poderlos adjudicar a través de un título de propiedad o un título de saneamiento de propiedad. Muy bien. Otras figuras que se presentan y muy, digamos, reiterativas a nivel nacional en las diferentes jurisdicciones es el tema de los centros urbanos informales. Y es la figura clásica de un agricultor, por ejemplo, estamos yendo de Lima hacia Huacho, ¿no? En la carretera, pasamos por Gualmay, por esta parte de Huaura, en Vegeta, y vemos en la carretera un anuncio que se dice se vende lotes. Entonces bajamos, preguntamos, y le preguntamos a la persona que vende si es propietaria, y indica que sí, que tiene una partida registral donde en su momento, en el año 90, el expet le tituló, le otorgó un título de propiedad y tiene una propiedad de 20 hectáreas. Entonces, lo que está haciendo es vendiendo lotes, pero sin habilitar. Entonces, ese proceso de partir, definir los lotes con un tiza o con cal y vender los lotes, prácticamente configura lo que se llama un centro urbano informal. La primera pregunta es que ¿esas personas son invasoras las que compran y ocupan? No, son propietarios registrales. Lo que pasa es que esos propietarios que están comprando los lotes no pueden independizar porque no se ha hecho una habilitación urbana. Entonces van a quedar solamente como propietarios sin haber independizado del predio matriz. Entonces, estas figuras, ya sea de que tengan contratos de compra-venta, ya sea que tengan escrituras públicas con el propietario o tengan también inscrito derechos de acciones, constituye un centro urbano informal que tiene un tratamiento especial para su regularización. En el tema de las otras formas de propiedad, debemos indicar que estas otras formas de propiedad son situaciones donde a veces las municipalidades, pensando que son sus terrenos, comienzan a otorgar documentos de transferencia de propiedad, ¿no? A veces resoluciones o documentos, de alguna manera como escrituras públicas, pensando que son titulares las municipalidades, otorgan a terceros estos, digamos, estos terrenos. Y posteriormente se dan cuenta que estos terrenos le pertenecen o a un propietario privado o a una comunidad campesina, motivo por el cual se crea el conflicto. Entonces, también hay estas otras formas de otorgar propiedad que pueden estar en conflicto con otros derechos. Muy bien, entonces, esta norma, la 32267, es la última que ha salido con respecto a los plazos de formalización. Tomamos el primer aspecto más importante, que es el tema del plazo de formalización. Antes era el 31 de diciembre de 2015, se ha extendido el plazo de formalización para posesiones informales en terrenos del Estado y propiedad privada al 31 de diciembre del 2021. Esa fecha no la deben perder de vista, 31 de diciembre del 2021. Hasta esa fecha se puede formalizar. También ha salido la norma 32293, que ha ampliado el plazo para el tema de comunidades campesinas. El plazo anterior era al 31 de diciembre de 2003, esta se ha ampliado al 31 de diciembre del 2015, ¿no? Incorporando una nueva condición, que no se trate de terrenos que constituyan, ¿no? Pueblos originarios, ¿no? O nativos. Entonces, esta condición, de alguna manera, pone digamos, una condición especial para hacer las consultas al Ministerio de Cultura, ¿no? Para que informe
si se trata de pueblos indígenas originarios, estas zonas donde se va a formalizar, ¿no? Como condición previa para su formalización. Muy bien, entonces, todo este trabajo de identificación de los pueblos, de saber qué cosa es, ¿no? Si es un asentamiento humano, un centro poblado, un programa de vivienda, parte también de la aplicación de los procedimientos, ¿no? Los procedimientos de formalización o regularización de la propiedad tienen estas etapas, en el caso peruano. Por ejemplo, el diagnóstico de la informalidad, que es una especie de cuantificación predial, ¿no? Llamado también prediagnóstico, ¿sirve para qué? Para poder tomar un distrito, una zona determinada y poder definir cuántos asentamientos o cuántos centros poblados existen al interior. Es como un catastro de informalidad para poder determinar exactamente cuántas brigadas contrataré, en cuántos años realizaré mi proceso de formalización. Entonces, el diagnóstico de la informalidad nos brinda información certera sobre esta demanda remanente. Si estoy trabajando en el distrito de Vegeta, tendré que determinar en todo el distrito cuántas posesiones informales, cuántos asentamientos humanos existen, para a partir de ese número poder saber, cuantificar y programar cuánto tiempo me demoraré en hacer el saneamiento físico legal. Muy bien, tomando como referencia, digamos que hemos detectado en Vegeta que tenemos, digamos, 200 centros poblados. De esos 200 tomaré 5 para trabajar esta última etapa del 2025, ¿no? Estos últimos meses, para hacer diagnóstico técnico legal. Entonces, solamente tomo 5. Y la pregunta es, ¿por qué no tomo 15? ¿Por qué no tomo 50? ¿Por qué no tomo 20? Porque el número mínimo en una brigada, que podría ser en un lapso de 4 meses, podría realizarse en un promedio de 5 diagnósticos técnicos legales. ¿Por qué? Porque no es un tema inmediato, es un tema que hay que agotar diferentes actividades, que lo vamos a ver, y que merecen pues, un tiempo determinado para tener certeza del procedimiento que se va a aplicar. Muy bien, entonces, una vez que los diagnósticos, en este caso escogimos 5, de los 5 no necesariamente todos son positivos. Puede ser 3 positivos, 2 negativos. Los negativos se van a archivo y los positivos pasan a la siguiente etapa, saneamiento integral, donde se van a elaborar los planos, se va a elaborar el tema del derecho de propiedad a quien le corresponde y se van a aplicar los procedimientos especiales de formalización, los que hemos comentado. Además, se redactará el oficio, la resolución y los planos que se ingresarán al registro de la propiedad. Una vez ya inscrito el plano de trazado y lotización, generando los lotes individuales, se pasa al procedimiento de saneamiento individual donde se va a comenzar a titular lote por lote. Entonces, este diagnóstico de la informalidad lo que busca es definir en una determinada zona, distrito o unidad territorial cuánta informalidad hay, cuántos asentamientos, cuántos centros poblados existen, ¿no? En cambio, el diagnóstico técnico legal ya define exactamente en la parte técnica y legal si procede o no su formalización, porque tampoco puede proceder. Yo puedo tener 5 asentamientos humanos programados y al último los 5 son improcedentes. ¿Por qué? Digamos, 3 se encuentran en zona de riesgo intangible, y 2 se encuentran sobre zona arqueológica. Consecuencia, los 5 no pasan, no van al tema de saneamiento. Tendría que archivar estos 5 expedientes que no han pasado la valla de diagnóstico para poder posteriormente, después de archivarlos, pedir 5 expedientes más y continuar con el proceso de diagnóstico técnico legal. El diagnóstico, por esa razón, en esta etapa se analiza todo el tema técnico legal. A ver, 2 puntos importantes. La conceptualización del diagnóstico técnico legal está centrado en 2 columnas principales, la parte legal y la parte técnica. En la parte técnica, comenzamos. La parte técnica está limitado o está condicionado a los aspectos generalmente de limitaciones, de consideraciones negativas de que el pueblo pueda ser incluido en un proceso de formalización. Ejemplo, si tengo un predio, un centro poblado que está de alguna manera en Santa María, en Huacho, y estoy analizándolo en el tema técnico, tendría que ver que ese pueblo o ese centro poblado no está sobre zona arqueológica, zona de riesgo, falla geológica, relleno sanitario, faja marginal, afectado por la carretera o por vías, etcétera. Si ese pueblo no tiene ninguna limitante, va a pasar a la siguiente etapa en la parte técnica. Es positivo en la parte técnica. En el hipotético que esté superpuesto sobre una zona de riesgo,
tenemos que ver qué clase de riesgo es, si es mitigable o no mitigable, para lo cual pediremos un informe a la municipalidad para que defina qué clase de riesgo es. Si es un mitigable, pasará a la siguiente etapa una vez que se cumplan las recomendaciones, pero si es no mitigable, prácticamente se va a archivo. Entonces, en la parte técnica tenemos que ver todos estos aspectos llamados limitaciones. En la parte legal, ¿qué tenemos que ver? Aquí la gran pregunta, ¿quién es el propietario del terreno o quiénes son los propietarios del terreno? Porque ahí tenemos que determinar si el terreno o es del Estado, o es del propietario privado, o es de una comunidad, o en todo caso no tiene antecedentes registrales. Ese trabajo lo hace la Brigada Técnico-Legal. Por supuesto, consultando el registro, pero no lo que diga registros, los CBC son de alguna manera la información que necesitamos. Cuando hablamos de diagnóstico en la parte legal, no es consultar el registro que me diga quién es el propietario. Ese estudio de propiedad lo tiene que hacer la brigada técnico-legal, la brigada que trabaja justamente en la entidad formalizadora, que tiene que hacer su propio estudio y hacer sus análisis de propiedad. Muy bien, entonces, al final de este proceso de diagnóstico sacará o se emitirá un plano de diagnóstico que definirá sobre qué propiedad está hoy, sobre propiedad privada, comunal, ¿no? O propiedad del Estado. Entonces, esa acción de definir técnicamente en un plano de diagnóstico me va a permitir ejecutar el procedimiento adecuado. Si estoy sobre propiedad privada, aplicaré el procedimiento integral y simplificado, ¿no? O el procedimiento de prescripción adquisitiva, ¿no? Llamado anteriormente prescripción. O aplicaré, si estoy en terreno de la comunidad, la desmembración de terreno comunal. Pero si estoy en terreno estatal, realizaré la independización del terreno comunal. Entonces, depende de la situación de cada caso específico, aplicar los procedimientos especiales de la regularización. Si estos pueblos de diagnóstico están positivos, digamos, de los 5, 3 están positivos, pasarán a la etapa de saneamiento integral. Y en el saneamiento integral debemos entender que tenemos que elaborar el tema de los planos y definir. Y acá aplicamos la regla que hemos indicado al principio. La regla es de que todo lo que está dentro del perímetro tiene que estar consolidado. Tiene que haber consolidación. Yo no puedo generar un polígono de áreas que estén desocupadas. Tiene que haber lotes generados dentro de este perímetro que yo pueda posteriormente inscribir. Entonces, ese perimétrico tiene que ir de la mano con una lotización. Y esta lotización tiene que ser existente. Entonces, esa regla se aplica para el tema de la inscripción. Si yo tomara áreas libres, prácticamente cometería una irregularidad en el proceso de formalización. Solamente puedo tomar áreas que estén consolidadas para poderlas inscribir en el registro de la propiedad. Muy bien, y entonces ese plano perimétrico, plano de trazado, se va a inscribir a través de una resolución administrativa. Por ejemplo, ya hemos dicho que las municipalidades ya vienen realizando procesos de formalización. Por ejemplo, acá tenemos la Municipalidad Provincial de Picota, que ya está inscribiendo sus planos, ¿no? La primera acción es identificar al pueblo y reconocer. La segunda es una inmatriculación que está haciendo sobre un terreno. La tercera es aprobar el plano perimétrico. El artículo 4 es aprobar el plano de trazado de utilización. El artículo 5 es aprobar el cuadro general de áreas y así sucesivamente cada artículo definirá una acción determinada para efecto. Pero esto se va al registro para inscribir. Si estamos frente a un terreno estatal inmatriculado, la titularidad se inscribirá a favor de quién? De la Municipalidad Provincial de Picota, para que después la municipalidad pueda titular a cada uno de los poseedores de cada uno de los predios ocupados. Entonces, esa es la dinámica del proceso de formalización para que después, en este caso, el ente formalizador puede entregar un título de propiedad a cada uno de los ocupantes de los predios que se van a formalizar. Ese es el objetivo que se hay que cumplir en este proceso de formalización. Entonces, el marco legal de COFOPRI, en la historia misma ya hemos visto de que los puntos trascendentales de este proceso de formalización son la ley de creación de COFOPRI, la 813 en el año 96, y después las normas posteriores que se emiten, que tienen mucha vinculación con las municipalidades provinciales que realizan también estos procesos de formalización, porque en realidad el actor principal en estos procesos es la municipalidad provincial. Posteriormente ya ha creado una actuación especial por parte de las distritales con la ley 31560, ¿no? Dando esa competencia tripartita a COFOPRI, la municipalidad provincial y distrital. Y enfatizamos nuevamente cómo funciona esto. Si los tres tienen competencia y estoy, digamos, en una municipalidad distrital, por ejemplo,
una municipalidad de Vegeta, dentro de la jurisdicción tendremos que ver Vegeta a qué provincial pertenece, digamos, pertenece a la provincial de Huaura. Si es así, ¿quién va a hacer la formalización? ¿La municipalidad de Vegeta, la municipalidad de Huaura o COFOPRI? Pues ahí ya depende de la capacidad operativa de estas tres entidades que definan exactamente sobre el pueblo que se va a intervenir, quién va a ser el competente. Puede ser que la distrital quiera formalizar una parte de Vegeta, entonces tomará competencia y tendrá que comunicar a las otras dos. Si la provincial de Huaura quiere tomar competencia en un centro poblado de Vegeta, tendrá que comunicar a la distrital de Vegeta y también a Cofubri para indicar que va a tomar competencia del mismo. Entonces, es un tema de comunicaciones previas para poder intervenir en un determinado centro poblado o asentamiento humano. Entonces, pero el marco normativo que utilizan como regla general es de que las municipalidades, al igual que COFOPRI, tienen que aplicar estas normas de formalización. Esa es, de alguna manera, la consideración, la línea de acción de parte de todos los entes formalizadores, pero, y ahí viene el pero, muchas municipalidades están sacando normativas internas, ¿no? Que regulan parte del procedimiento de formalización. Entonces, ellos también se están, digamos, orientando con esas normas especiales dados por acuerdo de consejo, resoluciones municipales, que regulan ciertos aspectos del proceso de formalización. Entonces, ya depende eso de la autonomía que tienen las municipalidades. Muy bien. Entonces, esta ley que hemos comentado, la ampliación del plazo, ¿no? Da como consecuencia de que ese plazo anterior al 2015 se amplíe al 31 de diciembre del 2021. Y la pregunta que surge, ¿no? ¿Qué pasa con esos asentamientos o posesiones que son después, o se han dado después del 2021? Posiblemente esos asentamientos tendrán que ir a las normas de la SBN para adjudicación de macrolote. Ya no es materia de formalización, ya no la municipalidad ni COFOPRI podría formalizarlo porque está fuera de la fecha de formalización. Esta fecha es final para los procesos de formalización. Ampliación del plazo también para el tema de propiedad privada. Si tenemos un pueblo que está sobre propiedad privada, el plazo se ha ampliado de formalización al 31 de diciembre del 2021. Pero el comentario adicional es este. Un pueblo puede estar al 2021, pero también tiene que cumplir la condición de los 10 años de posesión. Tiene que tener al momento de la posesión más de 10 años para poder cumplir con el requisito y poder formalizarse. Entonces son dos requisitos, estar antes del 2021 de la posesión y tener más de 10 años de posesión sobre el predio. Muy bien. Permuta de terrenos es uno de los, como hemos indicado, de los procedimientos especiales que se hace para poder solucionar los problemas de los asentamientos humanos que se encuentran sobre propiedad privada, ¿no? Y hay casos donde, que se presentan donde están en posesión de terceros, ¿no? Estos terrenos son de terceros y se llega a pactar, se llega a un acuerdo por lo cual a este propietario privado se va a entregar terrenos en otra jurisdicción, en otro lugar, realizando la permuta del terreno ocupado por el asentamiento humano con respecto al nuevo predio que se le va a otorgar por parte de la SBN. Entonces son procedimientos, de alguna manera, que poco frecuentes, pero están dentro del marco regulatorio para su aplicación. Las exoneraciones que se le da para las municipalidades provinciales y distritales y el organismo de formalización en realidad solamente están condicionadas a las municipalidades provinciales y a CUFOPRE. Las unidades distritales están planteando la incorporación de un marco normativo especial, una ley que les permita también recibir el tema de las exoneraciones, ¿no? Y poder de alguna manera continuar con su proceso de formalización. En el tema de procesos judiciales o constitucionales, se paralizan todos los procesos. Si se está formalizando un pueblo, automáticamente todo proceso que haya iniciado una entidad del Estado, automáticamente se paraliza y el ente formalizador puede continuar con el proceso de titulación. Y el tema de la prevalencia de la información, donde la información producida por el ente formalizador va a primar sobre la información registral, como parte de la acción también de saneamiento de propiedad. Y la adecuación de los reglamentos. Está de alguna manera en proceso la modificación de en este caso del reglamento de formalización del 02-2021 vivienda, por la cual se va a adecuar ciertos procedimientos especiales para poder dar mayor flexibilidad y viabilidad a los procesos de formalización. Muy bien. Las nuevas competencias
que hemos hablado y que hemos comentado es de que ya ahora las municipalidades provinciales, distritales y COFOPRI son los actores principales en el proceso de formalización. Entonces, ellos van a liderar todo este proceso para el tema de la formalización, inscripción de los derechos de propiedad en el registro y posteriormente el tema de la titulación, lote por lote. Entonces, cada uno tiene autonomía para realizar estos procedimientos de formalización. Por supuesto que también hay o existe la posibilidad de celebrar convenios entre la municipalidad y COFOPRI o entre las mismas municipalidades. Eso no lo impide. Entonces, hay situaciones en la práctica donde COFOPRI ha celebrado ya convenios de cooperación con municipalidades para gestionar, iniciar o ir en paralelo en procesos de formalización de posesiones informales y centros poblados. Muy bien. Entonces, este, esta competencia de alguna manera tiene que estar dada siempre por un tema de personal, equipos y sobre todo pues de una facultad que tenga la municipalidad o intención de poder participar en los procesos de formalización. Entonces, necesariamente las municipalidades que participen en este proceso tienen que hacer en forma continua, no solamente por un periodo. ¿Por qué? Porque deben formar equipos de saneamiento, porque dentro del trabajo mismo de cooperación, asesoramiento técnico y transferencia de capacidades, COFOPRI va a capacitar a este personal para poder cumplir con esa misión. La misión es que ellos al final realicen o ejecuten los procesos de formalización. Muy bien, entonces, estos procesos ya marcados sobre propiedad estatal, privada o comunal, realizados por los entes formalizadores en los temas masivos de individual, son la competencia actual que tienen las municipalidades provinciales, distritales y COFOPRI en materia de formalización. Ahora, ¿por qué se formalizan los predios? ¿Por qué se formalizan estos centros poblados o asentamientos humanos? Bueno, el tema de darle un título de propiedad a un tema de viviendas, un tema de equipamiento, produce un incremento de valor, primero, supuesto, un incremento de valor en el impuesto predial. Las municipalidades van a recibir mayor valor debido justamente a la inscripción registral, debido a que ya pueden acotar a este propietario en una partida registral y poder embargarlo si es posible. También repercute sobre el tema de transferencia de propiedad. El impuesto a la transferencia, la alcabala, va a ser mucho más fácil su identificación ya que se encuentra el predio, digamos, definido en el registro, ¿no? Independizado. Entonces va a haber una suerte de poder determinar quiénes son los titulares del predio y sobre todo afectados por estas transferencias de propiedad. Cobro de tributos, procedimientos coactivos contra las partidas ya independizadas, segundos actos para que puedan inscribir fábricas, ¿no? Subdivisiones o cualquier otro acto de carácter administrativo ante la municipalidad. También genera el tema de beneficios para incorporar propiedad municipal, ¿no? Para poder ser defendida. El tema de las vías, el tema de los parques, si se encuentran inscritos en el registro, va a ser mucho más fácil que los procuradores de la municipalidad puedan defender estas propiedades. Inversión pública, ya que el otorgamiento de un título de propiedad debidamente inscrito puede generar inversión privada, inversión pública, a través de la adquisición de estos lotes. Hay muchos casos donde empresas inmobiliarias están comprando lotes ya formalizados para efecto de hacer grandes estructuras de propiedad horizontal, ¿no? Y en otros casos hay predios que son colindantes a vías, a carreteras, también son adquiridos para el efecto de ampliar parte de la vía o parte de un equipamiento. Muy bien. Este decreto supremo con 014-2020 vivienda, de alguna manera definió una competencia especial para el tema de los famosos intervenciones del Estado, ¿no? Creó los famosos PROMUVIS, ¿no? Situaciones donde se crea una competencia especial para que las municipalidades puedan generar vivienda social a nivel nacional, para lo cual van a tener que adquirir los derechos de propiedad del suelo y posteriormente entregarlos a una empresa privada para que esta empresa privada pueda realizar la construcción de viviendas y después transferirlas a terceros a través de contratos de compra-venta. Entonces, esta figura, si bien es cierto, está regulado, hay un decreto supremo que regula esta figura de los promovis, debe entenderse que las promovis no es un tema de titulación gratuita, de que estos promovis no van a ir, digamos, a las personas que no tengan capacidad económica de comprar un lote, no, sino
Es un sistema por la cual se adquiere el lote por parte de esta empresa inmobiliaria, él va a hacer la construcción y va a poner en venta estos lotes a los valores comerciales necesarios. Entonces, esta figura no tiene una aplicación práctica para el tema de generación de vivienda social, porque hay un precio de promedio que comprar. Entonces, el tema de vivienda social de alguna manera está vinculado a otro aspecto, en este caso, pues, de dar un beneficio a aquella persona que no puede solventar o de alguna manera adquirir un predio en forma gratuita por parte del Estado. Muy bien, el rol de las municipalidades distritales en el proceso. Entonces, ya hemos dicho de que las municipalidades ya vienen realizando formalización de la propiedad, ¿no? Y para muestra basta un botón. Esta es una publicación de una municipalidad de Yaya que está realizando procesos de formalización y matriculación primero de dominio sobre un predio para poder después titular. Entonces, ya los marcos regulatorios que van ahí son los mismos que he mencionado, donde es la competencia de la municipalidad distrital para poder realizar este proceso de formalización. Un proceso de formalización que lo viene siendo bien dentro del marco jurídico ya establecido. Y también hemos dicho de que las municipalidades están celebrando convenios con COFOPRI para poder de alguna manera realizar también actividades en forma conjunta de formalización. Entonces, esos convenios son válidos para que estos equipos técnicos legal, ya sea de COFOPRI, la municipalidad, participen en forma conjunta para realizar estas actividades de formalización. Requisitos para el proceso de formalización. Para de alguna manera formalizar una posesión informal, un centro poblado, es necesario constituir una organización. Hay que tener de alguna manera un organismo vivo, en este caso pues una organización al interior que pueda de alguna manera representar a un conjunto de personas que tienen viviendas. ¿Por qué se indica esto? Porque hay casos donde estamos yendo por una carretera y encontramos un lote en la carretera, después de 500 metros otro lote, después de 1 kilómetro otro lote. Entonces, eso no podemos considerar como una posesión informal o un centro poblado, debido a que no hay continuidad. Para que se pueda formalizar un centro poblado o un asentamiento humano debe haber continuidad, debe haber una configuración urbana definida para que se pueda incorporar en el proceso de formalización. Además, como segundo requisito es el tema de la antigüedad. Ya hemos dicho que los lotes que ocupan terrenos de propiedad privada o estatal pueden formalizarse siempre y cuando su posesión sea antes del 31 de diciembre de 2021 y si están sobre terreno comunal al 31 de diciembre de 2015. La posesión física tiene que ser actos materiales, tienen que haber actos físicos que demuestren esa ocupación del suelo. Entonces, los lotes que no tengan ocupación, los lotes vacíos, no son formalizables, tendrán que ser excluidos del proceso de formalización. Limitaciones técnicas deben ser levantadas. Todas las limitaciones técnicas son detectadas en el informe y son de alguna manera levantadas a través de informes técnicos. Las entidades técnicas tienen que elaborar los informes para que éstas sean levantadas y puedan continuar con el proceso de formalización. Y no debe existir procesos judiciales. ¿Por qué? Porque la posesión tiene que ser pacífica, continua y pública, y los procesos judiciales podrían alterar esta situación. Entonces, este análisis se tiene que hacer predio por predio, en el sentido de que cada predio que constituye un asentamiento humano, un centro poblado, tiene que ser analizado en su integridad para poder evitar cualquier conflicto al interior y paralizar su proceso de formalización. La estructura del proceso de formalización que ya lo hemos visto, el diagnóstico de la informalidad, que ya retomando la idea, es esa cuantificación que lo puede hacer en campo o en gabinete, es el punto de partida de cualquier proceso de formalización que realice una municipalidad provincial, distrital o COFOPRI. Lo importante es reconocer un aspecto aquí. Este diagnóstico de la informalidad es alternativo, no es obligatorio. Yo puedo iniciar mi proceso de formalización en el diagnóstico técnico legal. Pero ¿por qué ponemos diagnóstico de la informalidad? Porque es necesario siempre planificar. Por eso que incidimos en que el diagnóstico de la informalidad es esencial para el tema de planificación, dónde poder intervenir. Entonces tengo que considerarlo en mi proceso. Porque este diagnóstico de la informalidad es una cuantificación predial de todo lo existente, de todo lo informal, para poder determinar pues ese rango de informalidad que existe. Porque siempre tenemos que ver cuál es esa demanda remanente en un distrito, qué es lo que falta formalizar. Entonces, el diagnóstico de la informalidad me va a dar esa información.
Del total ya hemos dicho que pasamos al diagnóstico técnico legal, ¿no? Este diagnóstico técnico legal que hemos dicho que es conjunto de acciones, de actividades técnico-legales y sociales, y vamos a poner otro componente social, que van a de alguna manera definir si un pueblo es positivo o negativo para el tema de la formalización. Los aspectos importantes de esas dos columnas son el aspecto técnico y legal. Y he incorporado, no está en la ley, el tema social. ¿Por qué el tema social? Porque últimamente ya en la práctica ha cobrado un efecto importante el tema social. No lo van a encontrar en las normas legales, pero es importante mencionarlo porque el aspecto social es la aceptación del pueblo, de la organización. Yo puedo ir a un centro poblado, me voy a Guaral, a un centro poblado, por ejemplo, a Payac, hablo con los dirigentes y al último los dirigentes y la población me dicen que no desean el tema de la formalización. Entonces yo no puedo insistir porque estaría abusando de mi autoridad para poder formalizarlos. Entonces lo único que tengo que hacer es levantar un acta e indicar que la población no desea su formalización. Y eso es un hecho social. Es una actividad social que es permitida para efecto de evitar justamente el ingreso de personal que no es aceptado por la población y no crear un conflicto social. Entonces, la parte técnica y legal va a ser complementado con la parte social en el diagnóstico técnico legal. Por esa razón, estas tres dimensiones son importantes incorporarlas dentro del proceso de formalización. Entonces, en el diagnóstico, ya en detalle, para iniciar un proceso, es necesario de alguna manera programar esas metas. Esas metas son programar de alguna manera de un diagnóstico de la informalidad de 200 predios. Yo en estos 4 meses últimos del año voy a trabajar solamente 5 pueblos, ¿no? Esos 5 pueblos son los que voy a desarrollar un diagnóstico, un producto que es diagnóstico técnico legal, un informe que me defina si procede su saneamiento o no. Entonces, en este diagnóstico voy a recopilar información interna al interior de la municipalidad, ya sea en el área de rentas, ya sea en desarrollo urbano, ya sea en obras públicas, en obras privadas, que me permita conseguir o obtener información con respecto al asentamiento humano o centro poblado que estoy analizando. Realizaré de alguna manera actividades de forma previa durante el inicio de que se llaman promoción y difusión, que permite de alguna manera establecer ese contacto con la población, ¿no? Ese aspecto social que hemos hablado. Entonces, la promoción y difusión permite de alguna manera llegar a ese contacto y de alguna manera proveer de que tenemos de alguna manera esa capacidad operativa y sobre todo el permiso de la población de poder intervenir ese pueblo. Una vez obtenido ese permiso, entramos a la inspección de campo para verificar justamente la existencia de los lotes. Entonces, ahí se hace un recorrido por parte del técnico de brigada de poder recorrer todo el lote para identificar zonas de riesgo, zonas ecológicas, fajas marginales, todas las limitaciones. Y el abogado recogerá el pueblo para ver si hay procesos judiciales, si hay partidas registrales, quiénes son los colindantes, si hay algunos derechos de propiedad al interior. En la recopilación de información externa ya se toma toda la información y se emiten o se elaboran los oficios a las diferentes entidades técnicas. Si hemos ido a campo y hemos encontrado una zona arqueológica cercana, tendré que elaborar un oficio al Ministerio de Cultura para que me informe qué zonas arqueológicas están cercanas a mi centro poblado. Y así sucesivamente, frente a cualquier tema o problema que ya encontrado en campo, tendré que elaborar mis oficios respectivos a las entidades técnicas. También realizaré mi búsqueda registral, iré al registro de la propiedad de la jurisdicción para poder buscar estas partidas, tomos, fichas antiguas que me permita también ubicar o definir exactamente los derechos de propiedad complementario al informe catastral. Es decir, ya solicité el informe catastral, lo tengo, mi informe catastral dice, sobre el predio materia de estudio no hay antecedentes registrales. Perfecto, ya está mi punto de partida. Ahora, ¿qué tengo que hacer como brigada? Ir al registro y hacer mi búsqueda. Doctor, ¿cómo se hace una búsqueda en registro? Ahí lo tenemos. Tenemos los tomos antiguos, las fichas, los tomos, los títulos de archivo. Tengo que hacer la búsqueda para ver por la jurisdicción cómo, si esa zona tenía o no propietarios anteriores. Podrían ser predios rústicos, podrían ser comunidades campesinas, llamadas comunidades indígenas anteriormente, y definir esos derechos de propiedad que faltan. Si al final de este diagnóstico no descubro nada, perfecto. Concluiré con mi diagnóstico indicando de la revisión del tomo 1 al tomo 21 de registro de la propiedad de Ayacucho, no se ubicó predios inscritos rústicos urbanos con respecto al área materia de estudio. Perfecto, terminé mi diagnóstico técnico legal.
Entonces, y en la parte técnica era de la comprobación de la cartografía base antigua, no se ha determinado derechos de propiedad inscritos o no inscritos sobre la zona de estudio. Entonces ya terminé mi diagnóstico, pero tengo que hacer ese trabajo. No es que yo reciba el CBC, tengo que hacer mi trabajo de investigación y tengo que detallar todas las actividades que he realizado para llegar a esta conclusión. Entonces, como la pregunta de siempre, ¿qué es lo que hago? Tengo que ir a leer, tengo que ir a leer los tomos antiguos. No basta con solamente el CBC, tengo que ir a leer, hacer lectura, resúmenes, verificar que en la zona de trabajo no exista otros derechos de propiedad inscritos sobre la zona para evitar el tema de duplicidades registrales. Entonces, todo mi recorrido sobre el registro va a basarse en información registral. Tomo fichas mecánicas, electrónicas, todo lo que son títulos archivados, los asientos presentados, los índices de propiedad y posesión, y los informes técnicos de catastro que puedan servirme para poder determinar esta situación especial. Entonces, toda esta información ahora se encuentra en formato digital, puedo consultarlo a través de una computadora o accederlo directamente a través de los servicios de lectura o de alguna manera de títulos digitalizados que pueda acceder por el registro de la propiedad. Entonces, el certificado hay que tomarlo con pinzas. No toda la información que indica es la correcta. ¿Por qué? Porque hay notas al final del texto que dice que esta información es preliminar, que esta información debe ser complementada con información de las municipalidades, que esta información está en continua actualización, entonces nos pone una serie de limitantes con respecto a la información. Por ejemplo, un caso específico. Lo que ven en amarillo lo he obtenido del tema de la base del SICAR de Agricultura. Supuestamente lo amarillo ya está titulado. Se tituló más o menos en el año 95. Son predios rústicos, ¿no? Predios rústicos con título de propiedad inscrito en registros públicos. Pero de esa búsqueda en registro, en los archivos históricos, se encuentra un plano que aparentemente tendría relación con esta zona, aparentemente. Entonces, lo que hace el técnico es digitaliza este plano, lo vectoriza, lo digitaliza y lo intersecta con esta zona. Entonces, ¿qué vemos? De que este polígono se intersecta sobre predios que ya se encuentran inscritos y matriculados. En consecuencia, ¿qué es este polígono? ¿Sobre qué este polígono trata? Este polígono trata de una inscripción de una comunidad indígena del año 1931 en Chimbote, Coshco. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el abogado y el técnico? Haciendo diagnóstico. No se basa en la literalidad que le indicó el registro de que no había antecedentes registrales sobre la zona, pero ahora este abogado y este técnico ha definido que sí hay, existe una propiedad inscrita en el año 1931. Entonces, la labor de una municipalidad, la labor de COFOPRI es elaborar una base gráfica de propiedades y son dos conceptos totalmente diferentes de lo que voy a indicar. Una cosa es la base gráfica registral, que todo el mundo tiene acceso a través de su DNI, de su NAR, y otra cosa es la base gráfica de propiedades que la elabora, la actualiza un ente formalizador. Esta es una base gráfica de la municipalidad de Supe, por ejemplo. Entonces, acá haremos los estudios de propiedad, veremos las propiedades inscritas y las no inscritas y todos los usos urbanos y todo lo que son limitaciones. Entonces, eso es lo que tiene que elaborarse en un proceso de formalización. Entonces, ¿por qué? Porque eso nos permite determinar exactamente cómo están las ciudades. Ya hemos dicho en el momento de la introducción de esta formalización que no necesariamente voy a un barrio precario de un cerro y que veo un par de esteras, unas casas precarias y eso lo voy a formalizar. Esa es una de las competencias, pero también es la competencia formalizar una ciudad. El centro de Ayacucho, el centro de Pisco, el centro de Ica, me voy a Chiclayo. Yo podría formalizarlo porque soy ente formalizador. Y para realizarlo tengo que hacer un estudio de todo lo que está en el interior de esta ciudad. Por ejemplo, en el ejemplo práctico que hemos visto, lo que está en celeste, lo que está en verde, es la información que nos dio registro. Cuando pedimos información, nos dijo, sobre este predio, sobre este polígono, esta manzana, solamente hay 7 propiedades. Perfecto, ahí están las 7 propiedades en verde. Y lo magenta es lo que hizo el equipo técnico legal. La brigada descubrió a través de esta lectura de los tomos y las fichas más partidas inscritas y prácticamente toda la manzana estaba titulada, con fichas muy antiguas, por supuesto, que recogen derechos de propiedad privadas, por supuesto, de terceros, y que esto permite hacer saneamiento. Doctor, pero ya está formalizado todo. No, ojo,
yo voy a hacer saneamiento. ¿Por qué? Porque sobre esta capa de predios inscritos yo voy a superponer lo físico. Y lo físico puede decir que en ese predio 0,200, 12,74 se ha fraccionado, se ha subdividido 10 lotes. Entonces, esos 10 lotes los voy a formalizar, ya sea por prescripción, por tracto, con validación, todos los procedimientos que he aplicado. Porque esta solamente es la capa de propiedad, no es la capa física. La capa física la voy a interceptar después porque es parte del saneamiento físico legal. Consecuencia, toda esta información la vamos a procesar, vamos a hacer un procesamiento de toda la información, vamos a llegar a las conclusiones si estamos en propiedad estatal, privada o comunal. Este es el momento en que el abogado y el técnico se sientan ahí en su escritorio y comienzan a definir qué clase de propiedad existe y qué acciones vamos a hacer para formalizarlas. Entonces, con esta información llegamos a la conclusión de que el informe de diagnóstico técnico legal tendrá que definir en su estructura las conclusiones, las recomendaciones y las acciones de saneamiento. Y cuando hablamos de acciones de saneamiento es la hoja de ruta. En este caso, el centro poblado Gramadal va a tener que hacer en un 50% prescripción adquisitiva o procedimiento integral simplificado. Y en el otro procedimiento va a ser desmembración de terreno comunal. Ya están. Esa es la hoja de ruta que tiene que hacer. Definir qué procedimiento va a aplicar para poder llegar al saneamiento. Entonces, una vez definida la estrategia, se va a la etapa ya de ejecución. El saneamiento integral permite ya aplicar estas reglas para darle protección ¿a quién? Al título. Ese título yo lo tengo que entregar en forma segura. Yo no puedo tomarme la ligereza de entregar un título y que mañana más tarde a esa persona que le entregue el título venga otra persona y le diga yo también soy propietario y le voy a hacer un juicio de desalojo, porque yo soy propietario también más antiguo y acá la municipalidad o COFOPRI no me ha formalizado. No, hay que hacer una formalización dando protección al título. Y la protección al título es hacer un buen trabajo de investigación. Si estoy sobre propiedad privada, aplicaré la prescripción, procedimiento integral simplificado. Si estoy sobre una comunidad, haré la desmembración. Si estoy sobre un terreno del Estado, haré una adjudicación estatal. Es decir, aplico los procedimientos necesarios para lograr mi finalidad. Entonces, hemos comentado también al inicio de que estas acciones de saneamiento pueden darse sobre predios nuevos, que no tienen intervención, y pueblos que ya tienen inscrita los derechos de propiedad, de que en su momento fueron formalizados, pero fueron mal formalizados, ¿no? Se les otorgó el título y ahorita están en un proceso de duplicidad, un proceso de intervención con respecto a un propietario privado anterior o una comunidad campesina. En esos momentos se puede intervenir para poder lograr la finalidad de poder convalidar todos estos derechos de propiedad. Entonces, el saneamiento es en realidad es esta cura que se le da, ¿no? Ya en el diagnóstico detectamos la enfermedad, acá tengo que curarlo, tengo que operarlo para poder lograr esa finalidad de que el título sea perfecto y pueda inscribirse en el registro de la propiedad. Entonces, en las etapas de saneamiento voy a hacer trabajo de campo. En el tema de formalización, ya sea de COFOPRE o de una municipalidad, hay lo que se llama una brigada. Una brigada es un técnico, un ingeniero arquitecto y un abogado. ¿Ya? Independientemente de esos dos, puede haber un apoyo o un tercer elemento que sería un ingeniero geógrafo que haga la base gráfica. Ya, perfecto. Muy bien, ya tenemos los tres básicos ahí. Pero además tiene que haber otro equipo, que es el equipo de topografía, el equipo de edición, ¿no? Y el equipo de empadronamiento en campo, etcétera. Pero los principales son el abogado y el técnico. El técnico es el que va a liderar este trabajo de campo, porque es el que va a definir qué lotes se van a incorporar. Por ejemplo, el dirigente del asentamiento humano presenta un plano de 200 lotes. Cuando se va a campo a verificar, solamente hay 50 lotes. La pregunta es, ¿qué se formaliza? ¿Los 200 o 50? 50 lotes son los existentes. Aún me reclama el dirigente. ¿Por qué? Porque es lo que he encontrado en campo. Entonces, las acciones de campo en saneamiento tienen que ser lideradas por el técnico de brigada, el técnico encargado, que va a definir el perímetro y los lotes que se van a incorporar para formalización. Pues eso es importante. Y acá es una inspección, a diferente de la inspección de diagnóstico, esta inspección de saneamiento es mucho más precisa. Tiene que tomarse detalles de cada uno de los lotes para poder hacer un buen trabajo de formalización en el momento de realizar el proceso.
Por esa razón, hay aspectos que tienen que ser liderados por este técnico de campo y otros que tienen que ser liderados por el abogado, ¿no? En el aspecto técnico, la inspección de campo, levantamiento geodésico, levantamiento topográfico, verificación, edición, consistencia de planos, control de calidad de la planimetría, elaboración de planos, elaboración de memorias descriptivas y detalles específicos en los planos de formalización. Ojo, no es que el técnico va a hacer todo esto, lo que pasa es que es el líder el que va a controlar que se haga todas estas actividades. Por ejemplo, la inspección de campo lo va a hacer él. Levantamiento geodésico, él no lo va a hacer, lo va a tener que hacer un equipo de geodesia, pero va a controlar qué puntos se van a poner en el sentido de coordinar con este equipo, en qué zona se va a poner para poder levantar ese pueblo. En el levantamiento topográfico también tendrá que coordinar con los topógrafos y en cada una de las etapas tiene que participar activamente para que el producto salga bien. Y en el tema legal, el abogado también tendrá que coordinar con la parte técnica para llevar adelante todos estos, digamos, actividades, análisis legal, que en realidad es análisis técnico legal, análisis de partidas registrales para ver y reconstruir partidas con los títulos archivados, la elaboración de los oficios, a qué entidades va, qué respuesta vamos a recibir para que se cumplan las condiciones de las entidades técnicas, la corrección de inexactitudes, ¿no? La aclaración de registrales, elaboración de oficios y resoluciones que se van al registro y subsanación de observaciones si fueran necesarias. Entonces, los trabajos de georreferenciación son importantes porque ahora todos los procesos de formalización se realizan en el nuevo datum, PSAT 50, disculpe, WGS 84. El PSAT ya dejó de usarse para el tema de formalización. Entonces, salvo el tema de MPTLs, si es MPTLs, en PSAT, el registro lo está aceptando como una modificación de plano de trazado y lotización, para solamente modificar al interior del plano de perimétrico que ya se inscribió en registro. Pero los nuevos procesos de formalización, los nuevos asentamientos, ya vienen en WGS 84 y esos tienen que ser ingresados en ese datum al registro para su inscripción. Muy bien. El levantamiento topográfico también va liderado por de alguna manera, el técnico encargado, la brigada encargada, para poder realizar trabajos de topografía en los lotes que se definan. ¿Por qué? Porque hay casos donde tengo, digamos, 200 lotes en campo existentes, pero resulta que 50 lotes están afectados por una quebrada, zona de riesgo intangible, entonces tengo que sacar esos 50. El topógrafo no me va a ir a levantar eso, solamente va a levantar los que sean posibles de formalizar. Entonces tiene que dosificar las acciones de intervención del topógrafo, dónde va a levantar y dónde no. Entonces, este trabajo de topografía va liderado por el técnico de campo. Se verifica, se manda también un equipo de verificación para que pueda medirse los lotes y comprobarse pues el tema de los anchos de puerta, ¿no? De los frentes y sobre todo si se puede ingresar a la vivienda mucho mejor. Y también las triangulaciones entre los lotes, de una manera, las esquinas de los lotes con las calles para tomarle mayor precisión a la elaboración del plano de trazado y lotización. Al final, el editor va a dibujar o a generar todos los lotes individuales para generar un PTL que se pueda inscribir en el registro de la propiedad. Entonces, con toda la información proporcionada por los verificadores y los topógrafos, se va a elaborar este plano, esta primera edición del plano, que va a servir como base para la elaboración del plano perimétrico y el plano de trazado y lotización. Ahora, estos dos planos se tendrá que hacer la consistencia de revida. El técnico de campo tendrá que ir y verificar lote por lote, manzana por manzana, que esté cumpliendo los requisitos y que no existan lotes inexistentes, vacíos. Entonces tiene que hacer un control de calidad sobre la información que se va a inscribir en el registro de predios. Para realizar esta inscripción, se realiza a través de resoluciones y estas resoluciones pueden ser de inmatriculación, de independización, desmembración, acumulación, pero también pueden tener componentes como el reconocimiento de la posesión informal, la inscripción PP-PTL, que es esencial, suspensión del lote y la migración del CIR al SAR. Entonces, son elementos que van dentro de la resolución que se aprueba para su inscripción registral. Entonces, lo que va al registro. ¿Qué es lo que irá al registro? El oficio de inscripción pidiendo la rogatoria para la inscripción de este centro poblado o asentamiento humano. La resolución que contendrán los planos de inmatriculación, independización, parcelas, acumulación, indicando el plano perimétrico, el plano trazado de lotización, el cuadro general de áreas también,
y en algunos casos el oficio de competencia, adjuntando el plano perimétrico y el plano de trazado de lotización. Todo este paquete va a permitir ingresar el expediente al registro público. Y como ven en la imagen, en el PTL, se pueden inscribir desde 20, 15 lotes hasta un indeterminado número que pueden ser 1000, 500, 400, 200. Ya el límite ya depende del centro poblado que se va a inscribir o asentamiento humano. Pero todo siempre controlado por el equipo de saneamiento de propiedad. Muy bien. Al final de este proceso se va a otorgar el título de propiedad individual, que es parte de lo que se llama el proceso 2, donde en el proceso 2, una vez que se inscriba ese plano de trazado de lotización, el objetivo del proceso 2 es otorgar derechos de propiedad a los poseedores o propietarios extrarregistrales. Y además, otorgar el tema del título de afectación en uso a los equipamientos. Por ejemplo, tengo un centro poblado donde tengo 300 lotes y tengo un colegio, un parque y tengo también una posta médica. Entonces, el parque se lo voy a afectado en uso a la municipalidad. La posta médica al Ministerio de Salud y el colegio al Ministerio de Educación. Entonces, esos son los famosos equipamientos urbanos que pueden estar al interior, además de las vías que también se van a formalizar. Entonces, es un paquete completo. Todo lo que está dentro del polígono, del perímetro, va a ser materia de formalización, se va a titular en el registro de la propiedad. Por esa razón, en esta etapa de titulación individual, una vez inscrito el plano de trazado y lotización en el registro de la propiedad, se va a ir lote por lote, manzana lote 1, se recogen los documentos y se titula, ya sea como título de propiedad o título de saneamiento de propiedad, si estamos en un centro poblado. Y así, manzana lote 2, manzana lote 3, después pasará a la manzana B, lote 1, 2, 3, y así sucesivamente a todos los lotes. Esa acción se llama el empadronamiento que voy a hacer con fines de titulación. Entonces, para realizar este proceso de titulación necesito generar las fichas, y estas fichas se generan en formato digital. Pero las fichas tienen que ir en relación con el plano. El plano que se encontraba inscrito en el registro de la propiedad va a generar lote por lote un código de predio que ya prácticamente se carga esa información en las fichas, que ahora se va, en el caso de Cofopri, se va con tablet, donde están ya digitalizadas esas fichas y es mucho más fácil el recojo de información. Entonces, este proceso de ir a campo, generar las fichas en las tablets, hacer este proceso de levantamiento de información lote por lote se llama el empadronamiento. Se utiliza la ficha unificada digital a través de la tablet y el equipo del personal de empadronamiento va lote por lote en todo el asentamiento humano centro poblado para recoger la información. Una vez que ingresa la información al sistema de la nube, en repositorio informático, automáticamente esa información viaja por la red. Puede hacer, por ejemplo, estoy realizando el empadronamiento en Tacna, en la ciudad de Tacna, pero ¿dónde se califica? En Lima. Ya viaja, en el caso de Cofopri, por la red y en el mismo día, en el mismo momento que hemos terminado el empadronamiento el día 25 de septiembre, hoy día mismo llega la información al repositorio informático y ya está lista para que el equipo de calificación pueda realizar este proceso de poder verificar si se cumplen los requisitos para que las personas que han sido empadronadas puedan recibir su título de propiedad. Entonces, este proceso de empadronamiento y calificación son la parte, digamos, esencial del proceso de titulación. Entonces, la calificación busca que la persona que ha sido empadronada cumpla con los requisitos exigidos, en este caso, un año antes del empadronamiento, documentos de posesión o propiedad que acrediten esa condición para que se puedan titular. Esto permite de alguna manera que estos abogados revisen y verifiquen la validez y sobre todo los requisitos esenciales para el otorgamiento de estos documentos, el título de propiedad o el título de saneamiento de propiedad. Muy bien. Al final, el calificador sacará o emitirá un padrón de poseedores declarados aptos para la emisión del título de propiedad o otro padrón de propiedades declarados aptos para la emisión del título de saneamiento de propiedad y aquellos que queden declarados en contingencias. Aquellos que no han cumplido pasarán al tema de contingencias. Los poseedores declarados aptos para título de propiedad y título de saneamiento de propiedad, estos padrones son publicados en el asentamiento humano de la municipalidad para que las personas puedan de alguna manera verificar su lote y también si no están de acuerdo impugnar. Muy bien.
Entonces, si se publica en el asentamiento humano, en el centro poblado, en la municipalidad del Padrón, esta publicación tiene el efecto de que cualquier persona que viva en esta jurisdicción puede impugnar e indicar que la información publicitada no es correcta o que la persona que se va a titular es una persona que está suplantando a otra o que ha presentado documentos adulterados. Entonces, ese es el momento donde se puede impugnar y generar lo que se llama una oposición. Es decir, la persona que no está de acuerdo puede presentar su oposición al ente formalizador. Ejemplo, si en este centro poblado, en Vegeta, eh, publicaron el padrón el día de hoy, entonces yo tengo 5 días para oponerme. El día de mañana me entero de que esa persona que se va a titular es mi inquilino. Yo le alquilo ese predio de hace 5 años, yo tengo los contratos de alquiler, me paga una merced conductiva y se quiere titular pensando de que Cofopri lo va a titular independientemente que sea inquilino o arrendatario. Entonces, en ese momento presento mi oposición y digo, me opongo al procedimiento debido a que esa persona es mi inquilino, es un arrendatario, no es titular del predio y automáticamente tendrá que revisar el ente formalizado mi oposición y declararla fundada, ¿no? Debido a que yo tengo una relación contractual con la persona. Entonces, ese es el momento en que publicados los padrones de aptos, las personas que se sientan afectadas con el derecho puedan impugnar a través de una oposición y el ente formalizador resolver ese caso, ¿no? Para no titularle y titular al verdadero titular o poseedor del predio. Entonces, una vez que se publique y pase el plazo de 5 días, prácticamente queda de alguna manera listo el tema del proceso de continuar con el proceso de titulación. Se le va a otorgar a las personas que cumplen y no han sido impugnadas un título de propiedad. A las personas que exhiban documentos de posesión se le dará un título de propiedad. A las personas que tengan escrituras públicas y juelas en el momento de la presentación del empadronamiento se le dará un título de saneamiento de propiedad. Y a los equipamientos, a las entidades del Estado, se le otorgará el título de afectación en uso. Entonces, con eso, de alguna manera, completa el proceso de formalización en su parte integral e individual con la entrega de este título de propiedad que permite pues dar esta seguridad jurídica con respecto al suelo y sobre todo debidamente inscrito en el registro de propiedad. Y con respecto a las contingencias, estas contingencias se devuelven al jefe zonal, en este caso al jefe de Tacna, quien va a tener que levantarlas, ir nuevamente a campo para recoger los documentos que faltan o de alguna manera encontrar a la persona para que se pueda empadronar. Y con eso, de alguna manera, termina todo este proceso de formalización masiva, ¿no? No es un tema que solamente se agote con este procedimiento, hay de alguna manera procedimientos especiales, que lo vamos a explicar más adelante, pero que lo importante es conocer de que todo este proceso tiene que llevarse por etapas y tiene que ser lo más seguro posible para que este título que se escribe en el registro público no tenga ningún inconveniente, brinde seguridad jurídica y sobre todo le dé tranquilidad al poblador a quien se le va a entregar un título debidamente inscrito en el registro. Muy bien, señores, hasta acá hemos terminado la exposición y ahora sí entramos a la ronda de preguntas. Por favor, levanten la mano si tienen una pregunta, por favor, muy concisa, por favor, si tienen un caso, lo presentamos al final ya en el tema de preguntas y respuestas, por favor. Muy bien, comenzamos con la primera pregunta de Richard, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, habló en la primera parte sobre la titulación de ENACE. Tengo un similar que era antes FONAVI. Entonces les han dado un contrato y no han podido formalizarlo. Sin embargo, eh, y han hecho la compra-venta, un contrato privado y posteriormente se ha hecho la venta y ha salido ante notario con una minuta imperfecta. Ujú, Entonces, en estos últimos años, también Cofopri, esa zona ya ha intervenido. Sin embargo, el propietario no lo ha hecho mediante Cofopri. Entonces, se ha quedado ahora en una minuta imperfecta ante notario. ¿Eso cómo se realiza el trámite ante registros o con el parte notarial más? ujú. O tendría que tomar el camino de Cofopri ya que ha intervenido toda esa zona? Ya, Gracias, doctor. muy bien. Bueno, primer punto, lo que pasa es que a partir del año 2014 ya Cofupri no tiene competencia en el tema de FUNAVI. Ha salido una norma por el cual indica de que se crea una comisión especial de FUNAVI,
¿no? De los programas de vivienda que tengan fondos de FONAVI, automáticamente salen del espectro de COFOPRI, de la competencia de COFOPRI, para a través de la comisión técnica especial realizar procesos de saneamiento físico legal y titulación. Entonces, mi recomendación, si es un tema de NACE, de una adjudicación de NACE, tiene que irse a la comisión técnica, correcto, que quede en Lima, ¿no? Está a su sede en Lima, donde ellos regularicen la propiedad a través de una escritura pública de compra-venta, porque el lote está a nombre de ellos, supuestamente. Entonces, con esa escritura se manda el registro y se pueda cambiar la titularidad a favor de la persona, del titular. Eso sería el procedimiento. Entonces, todo va a, de alguna manera, a marcar el paso de la coordinación y de la consulta que se haga, en este caso a FONAVI, con respecto pues a ese predio que es de su propiedad, para poder perfeccionar ese documento de transferencia original para darle una escritura pública y que se pueda escribir en el registro de la propiedad. Correcto, muy bien. Sigue la pregunta. Praxis. Buenas noches, doctor. Sí, buenas Muy noches. ilustrativo, doctor. Muchas gracias por la enseñanza. Ok. Doctor, ah, la consulta es que una comunidad campesina otorgado en el año 1987 a toda la comunidad perimétrica un título de propiedad a nombre de esta comunidad. Eh, pero antes de la titulación de esta comunidad existen documentación como documentos privados, como documentos de minuta y escrituras públicas. Con estas escrituras públicas o documentación minuta o privado, ahora con la nueva ley que ha salido individualmente, se puede titular el centro poblado. Uno, otro, terreno agrícola de, de 2 topos o de 3 topos, un topo, se puede pedir la titulación con la nueva ley que ha salido. Dicen que sin consulta a la comunidad se puede tramitar la titulación. Ya. ¿Ese es cierto, doctor? Sí, está bien, muy bien. A ver, vamos a la primera respuesta con el tema urbano. Los lotes de vivienda son competencia de los entes formalizadores, CUFOPRI, municipal, provincial y distrital. Partamos por ahí. Todo lo que sea urbano es competencia municipal, CUFOPRI. Muy bien, para que si esos predios de este centro poblado se quieran formalizar, estarían dentro del marco de la ley de posesión antes del 31 de diciembre de 2015. Es la primera regla, tienen que estar antes del 2015 en posesión. Muy bien. Pueden tener Perfecto. Sí, cualquier documento que tengan de posesión o propiedad al interior del terreno comunal, segunda condición. Y la tercera condición es de que se realice la consulta al Ministerio de Cultura si esos terrenos forman parte de lo que son tierras ancestrales, ¿no? Si no forman parte de lo que son terrenos ancestrales, ¿no? De los pueblos indígenas originarios, automáticamente estarían dentro del proceso de formalización y podrían titularse. Entonces, esos tres requisitos son esenciales para continuar con el proceso de formalización en materia urbana, dentro de centros poblados, dentro de comunidades campesinas. Ahora bien, pero si individual dentro también de... se puede hacer, doctor. ¿Cómo? Individual también se puede tramitar No, eso. no, 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 todo es matriz. Ahorita todo lo que hemos explicado es a nivel de matrices, de grupos, de centros poblados. Ya, Ahora, voy a aplicar ahora individual. Si una persona que tiene en un centro poblado un lote de 200 metros o 100 metros cuadrados, lo que tiene que hacer es el procedimiento general. ¿Cuál es? Ir a la comunidad y pedirle la transferencia de propiedad por adjudicación realizado por los 2/3 de los miembros de la comunidad en una asamblea comunal, donde la asamblea le transfiera, le done ese terreno para que posteriormente haga su trámite de independización. Ese es con respecto a un solo lote. Ahora, los lotes que estén en zona rural, de un topo, 2 topos, una fanegada, que estén en zona rural, el ente competente es el gobierno regional para tema rural, pero su norma, la 31145, indica de que no puede ser formalizable predios rústicos dentro de terrenos comunales. No hay norma que lo pueda regular. Motivo por el cual, ¿cuál es la solución? Que también esa persona que está en zona rural, que tiene 1 o 2 hectáreas, quiera su título, tendrá que ir al gobierno, en este caso a la comunidad campesina,
a solicitar su adjudicación en forma directa a través de la Asamblea Comunal. ¿Correcto? Muy bien. Ok, Doctor, pregunta Ruth. doctor, perdón, ¿y en qué les afecta la nueva ley que ha salido a las comunidades campesinas? No les afecta, más bien le beneficia a los pobladores, porque han extendido el plazo al 2015. Ese es el beneficio para los pobladores de centros poblados. ¿Por qué quieren entonces que esta ley eh, que esta ley lo, porque salieron en marcha, doctor, toda la gente campesinada, No, por eso te digo, ya depende oponiéndose a que... esa ley? No, es que eso no afecta al tema rural, por si acaso. Esta norma ha salido para beneficiar a los centros poblados. Ese es el beneficio. Mm, Correcto. Ese es el beneficio que doctor, está en la ley, pero tiene que cumplirse ciertas condiciones especiales, nada más. Ahora, si se han salido ellos por el tema agrario, ese es otro tema, pero en la norma actual vigente no ha habido modificatoria, indica de que los terrenos comunales no pueden ser afectados por predios rústicos. Así está la norma, ¿correcto? entonces no se puede pedir individualmente titulación, doctor, ni en el centro poblado, Sí. tampoco zona agrícola. No, en zona agrícola, vuelvo a decirte, en zona agrícola la única forma de poder titularse es a través de la propia asamblea comunal de la comunidad campesina. Ellos te Perfecto. tendrían que titular, no agricultura, no el gobierno regional. Ellos mismos Así te tenga titulan, escritura pública, doctor. así tengas escritura pública, correcto, Ya, porque ya es un terreno de la comunidad campesina, inscrita en registros públicos, por esa así razón. es, doctor. Ok, Sí, muy bien. Ok, Ruth, muchas gracias. ok, Perfecto, doctor. Ruth Bonilla, por favor. Aló. Sí, Ruth, ¿cómo estás? Ajá. Buenas noches. Buenas Sí, noches, ¿cómo está, doctor? Muy buena su exposición, doctor, y felicitaciones, doctor, ha sido gracias. pues muy didáctico. Doctor, una pregunta, tal vez como una consulta, le comento, hay una propiedad que hace poquito lo han despojado a una clientita. El año 2015, la señora ya estaba ya en posesión. En sí, la señora tiene en sí su acta de adjudicación desde el año 1999, adjudicación de parte de la municipalidad. Y también tiene una constancia de posesión del año 1999, una constancia de posesión de su propiedad que le ha dado también este juez de paz de la misma municipalidad, perdón, del mismo distrito. Y el año 2015 ha solicitado a COJOPRI para su titulación y posterior a ello la señora le ha respondido y el año 2022 han ido para verificar en el sitio y lo han anotado para su titulación. Estaba en proceso de titulación y después, el año 23, la municipalidad lo ha denunciado por usurpación agravada. Por esa denuncia, a la señora se le ha suspendido la titulación hasta que se resuelva el caso, ¿no? Pero erróneamente la municipalidad lo ha denunciado por usurpación de terreno del lote 12, pero en sí, en la partida registrada, la propiedad era de Cojopri con el lote 1. Y pese a ello, la municipalidad seguía pues con el proceso, se ha aclarado, se archivó y nuevamente hicieron su queja y nuevamente se ha archivado, pero recientemente, nuevamente, arbitrariamente la municipalidad le despojó de la propiedad recientemente y lo que, no sé cuál sería, doctor, en ese caso, porque yo quise poner la demanda, bueno, por interdicto de recobrar la posesión y todavía, bueno, penalmente, obviamente le denunció a la municipalidad, ¿no? Y arbitrariamente que han hecho, pues, pese a que había un proceso judicial, ellos no han respetado, pero ellos dicen, han recuperado terrenos del Estado, ¿no? En caso arbitraria, dicen, ¿no? Les corresponde, es lo que ellos dicen, pero sin orden judicial, sin nada, ellos, pues, despojada a la clienta, ¿no? Claro, en estos casos no podrían haberlo despojado porque el lote le pertenece a Cofopri. Y el único que podría despojarlo en realidad, si no cumple los requisitos de ley, tendría que ser el procurador de Cofopri, no la municipalidad. Más aún me indicas que no hay ningún proceso judicial. Ahí necesariamente tendrías que plantear una acción de amparo también, aparte del tema penal, debido a que ha sido de alguna manera vulnerado su derecho, ¿no? Un derecho expectaticio. Ahora,
El interdicto, si ya lo has presentado, perfecto, continúa con el interdicto. Ahí en el interdicto indicarás que ese lote le pertenece a COFOPRI y no a la municipalidad, y que los actos que ha realizado la municipalidad son actos indebidos, ¿no? Porque necesariamente COFOPRI sí puede realizar desalojos siempre y cuando la persona invada posterior lotes de alguna manera que son considerados como usos públicos o usos de alguna manera diferentes. Los de vivienda difícil es porque el objetivo de COFOPRI es titular a toda la persona que están en lotes de vivienda. Entonces, por ahí podría de alguna manera ser tu defensa y sobre todo continuar con tu tema de tu interdicto para que puedas recuperar la posesión y continuar con su titulación. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, Sí. doctor, le vuelvo a preguntarle, mira, en caso del despojo, la municipalidad ha tomado la posesión. Primero se ha vuelto a retomar la posesión, estaba haciendo la defensa de su posición, de su posesoria, y posterior a ello, un día antes, lo volvieron a despojar y esta vez la municipalidad lo puso propiedad de la municipalidad, ¿no? Pese a ello que no le corresponde, no solo ese lote, sino varios lotes ellos lo han tomado y pues ahora ya no ha podido ingresar la señora a la propiedad y es más, lo han quemado todo su propiedad. Por eso te digo, la acción de interdicto y la acción penal son las recurrentes ahí para poder solucionar este tema, porque en realidad la señora no tiene un documento de propiedad, la posesión misma la que está defendiendo. Entonces, y tienes que irte contra la municipalidad que está cometiendo el acto ilegal, no hay una resolución judicial de desalojo, etcétera, ¿no? Más aún que no son titulares del predio. Por ahí está bien tu defensa, por eso te digo, continúa con eso porque COFOPRI no va a participar en defenderle a la señora, no va a esperar que se resuelva, ya sea en la vía penal o en la vía civil, para recién intervenir y poder titular a la persona a quien esté, bueno, de alguna manera se declara el tema de la mejor derecho de posesión para poder titular. Correcto. Muy bien. Milagros, por favor, tu pregunta. Doctor, muy buenas Buenas noches. noches. Mire, la verdad que está muy interesante la información que nos proporciona, los conocimientos, y tengo un caso muy especial, sinceramente, que quisiera que me ayude a quizás poder resolver. Yo trabajo para la entidad del Ministerio de Salud, ¿no? En un materno infantil y en este caso, pues el médico jefe actual me ha dado la confianza de poder ayudar en este tema de titulación. No es este el único caso, hay un montón de centros que no cuentan con el saneamiento, no cuentan con título, recién se están queriendo poner las pilas, por decir así, para poder hacer el saneamiento físico y en mi caso, ¿no? Por Correcto. esta confianza que le digo, me he ido, le soy sincera, hasta el Congreso para poder ver esta situación. Hemos citado a todas las partes, que es COFOPRI, la SBN, la misma entidad de acá, porque pertenecemos a la DIRIS Lima Norte. Y me doy con la sorpresa de que el establecimiento cuenta con dos partidas. Hay una duplicidad ahí de partidas. Pero muchos, hasta del Ministerio de Salud, que han hecho documentos y tienen un expediente, desconoce realmente cómo ¿no? y señala y pretende que nosotros, que somos los interesados como establecimiento de salud y trabajadores de esta entidad, hagamos todo, ¿no? Dicen que ellos son la cabeza, pero que nosotros como interesados debemos hacerlo. Entonces, eso es lo que yo deseo hacer, doctor. Correcto. Viendo que acá hay una duplicidad, veo los antecedentes de acá y veo que el Ministerio de Vivienda en el año de 1982, en agosto, resuelve a favor de este establecimiento de salud la construcción de esta posta médica. ¿A razón de qué? A razón de que en esas fechas dos extranjeros donaron lo que es todo el terreno de este establecimiento. Pero sucede que en esa oportunidad el personal que estaba como comisionado para poder hacer el tema, pienso que por ignorancia, porque no sé qué más podría pensar, no registraron esa donación. ¿Ya? Simplemente ya este documento, ahora como le explico, existe la duplicidad registral que COFOPRI ha enviado y la SBN nos indicó de que
bueno, tendríamos que ver el tema como un caso especial y ver cómo hacer, ¿no? Pero Correcto. tengo el antecedente, no sé si puedo retrotraer todo, empezar, no quisiera la verdad llegar a juicio, Ah, pero si tenemos que hacerlo y sería la última opción, no sé cómo sí, hacer, o Milagros. volver a empezar con los documentos que no se hicieron inicialmente para registrar. Claro, Quisiera, doctor, de verdad que me asesore realmente cómo hacer, porque por eso estoy interesada en el curso. ya, Milagros, no hay ningún problema. Milagros, un favor, va a haber al final un tema de preguntas y respuestas, ahí podemos ver tu caso, tendrías que coordinar con los organizadores para presentar las partidas, las fichas, para poder tomar una decisión qué clase de asientos son para poder llegar a una solución y de este tema de duplicidad, ¿ya? Porque es un tema que Ujú, se tiene que ver la documentación para poder brindar una opinión y darte una solución alternativa a este problema, ¿correcto? ujú. Sí, Ya, doctor. eso lo vamos a ver. Muy bien. Ok, Bien, muy gracias. amable, gracias. 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 Solange, por favor. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Doctor, tengo tres consultas. La primera Por es favor, ante un caso, una primero, por favor. sí, sí, un caso de un terreno que es nombre de el posesionado. Solange, no se te escucha bien, por favor. ¿No se me escucha? Y ahora sí. Eh, Solange, se corta tu voz. ¿Me escucha, doctor? Sí, bajito, pero sí, sí te escucho. A ver. Ante el caso de una persona que ejerce posesión, está a nombre del Estado. Parece que tu señal de internet no es buena, no te escucho bien la pregunta. Por favor, retomamos un poquito, después vemos, a ver con Daisy, mientras arreglas el tema, por favor, conéctate a un sitio de red que puedas de alguna manera generar la pregunta. Bien. A ver, Daisy, por favor, tu pregunta mientras Solal se arregla el tema de su red. Daisy, Sí, muy buenas noches, buenas doctor. noches, sí, buenas noches. Doctor, es específicamente una pregunta en relación a la formalización de un terreno. Correcto. En caso, están en la etapa de formalización para presentar una oposición, la Ujú. parte interesada que es afectada, pasando los 5 días hábiles, no se opone y el procedimiento sigue por conducto regular, pero sin embargo esta persona afectada o interesada eh, se entera recién a los años mediante una denuncia cuando ellos continúan con la acción de la posesión como siempre lo han tenido. Recién se enteran de la titulación que ha obtenido esta persona a través de la formalización A mediante... ver, Daisy, aclárame. Es decir, hay una persona en posesión del lote tuyo, que está en posesión. Tú no estás en posesión, ella está. Esa persona se empadrona y se titula, ¿correcto? En un lote tuyo, de tu propiedad. ¿Ese es el Sí, caso? sí, en realidad la persona afectada es el que está en posesión, pero la persona que se formaliza y no está en posesión. Ah, ya, La persona, perfecto. Ya, ya, ahora exacto. sí. Entonces, pero la pregunta es, en la ficha que han firmado, disculpa, mejor así, la persona que está en posesión, esta persona, ¿cuántos años de posesión tiene? El bien lo adquiere por prescripción adquisitiva de dominio. Ah, ya, sí, Eh, entonces no puede titularse la otra persona, Daisy, es imposible, sí, porque si lo adquiere por claro, prescripción ya ganó la propiedad. claro, pero ¿qué pasa, doctor? En este caso es un caso subgéneris porque el bien
cuando lo ganan por prescripción, señala ahí en la sentencia de que es 3 hectáreas a más, no especifica. Y a razón de ello, la persona que... Espera, un ratito, Daisy, aclárame, ¿es un tema urbano o rural? Rural, doctor. Ah, ya, en principio, Daisy, COFOPRI no tiene competencia en tema rural. No, no fue Es, COFOPRI que intervino, doctor, es fue el el gobierno gobierno regional. Ya, perfecto, ahora regional. sí. Sí, el gobierno regional intervino en el sentido de que a solicitud del que quería formalizarse o titularse, solicita la intervención del gobierno regional para que el bien pase a inmatricularse a nombre del gobierno regional y puedan otorgarle la titularidad al que solicita. Y cuando hacen este trámite, ha sido tan irregular que nunca notificaron a los colindantes. La persona que estaba poseyendo el bien, incluso tiene plantaciones alrededor del bien, antiguas, nunca lo notificaron, nunca supieron del trámite de formalización que estaba haciendo el solicitante, y después de una denuncia, cuando ellos comenzaron nuevamente, porque si bien estaban en posesión, pero por enfermedad se detuvieron unos años y continuaron luego, y cuando ellos pretendieron continuar, intervino señalando que ya es propietario. Entonces, Ya, recién se enteran en ese momento sí, que se ya ese enteran. bien que estaba en posesión tiene título de propiedad a nombre de un tercero, Ya, de a que ver, solicitó. aclárame, Daisy. Esta primera persona, el poseedor original que está en posesión ahora, él ganó por prescripción y mandó el juez los partes al registro para inscribir ese predio por inmatriculación, ¿correcto? Así es, doctor. Ya está inscrito en registros públicos, entonces. Sí, pero en la prescripción que he visto, señala ahí 3 hectáreas a más, o sea, no Ya, especifica, son no, 4,5 hectáreas ya, aproximadamente. perfecto, pero ya está inscrito en registros públicos. Sí, está Ya, inscrito en muy registro. bien, perfecto. Y la persona que la han titulado es una inmatriculación, ¿correcto? Sí, Ya, por muy bien. prescripción. No, no, ¿por prescripción o inmatriculación? No, el primero que se titula es por prescripción, Perfecto. El segundo, el segundo es por inmatriculación. perfecto. Entonces, lo que tienes que hacer, Daisy, es presentar tu solicitud al registro y cerrarle su partida, porque esa partida es menos antigua. Y Sí, aparte, hacer tu denuncia al gobierno regional debido a que ha habido una mala práctica, porque sabiendo que ese predio está inscrito, no pueden inmatricular encima de un predio que está inscrito. Está prohibido totalmente. Si ya el predio estaba inscrito por prescripción, no pueden inmatricular un segundo predio. Está prohibido. Esa es una mala práctica del gobierno regional. Entonces, dos cosas. Presenta su solicitud al registro público por cierre, por duplicidad, y además hazle denuncia al gobierno regional por mala práctica. Eso es lo que tienes que hacer. doctor, disculpe, cuando ellos adquieren el bien por prescripción, ahorita todo el bien en sí es 4,5 hectáreas y ¿Ya? ellos en el título dicen 3 hectáreas a más. Pero sin embargo, la parte que ellos le ha quedado de esa prescripción es 2,5 hectáreas. Y hay un terreplén que divide ese bien de 4,5 hectáreas. Entonces todavía le está faltando para esas 3 hectáreas a más. No se especifica, pero para las 3 hectáreas faltaría 500 metros cuadrados, ¿no? Ya. Si no es que me equivoco, Claro, 5,000. eso ya, Daisy, es una rectificación. Eso lo vamos a ver en la próxima clase del tema rural. Lo Ya, vamos a ver, ampliar tu pregunta, ¿ya? Por si acaso. Muy bien. Ok, muy bien, doctor. continuamos. ¿Quién sigue, por favor? Doctor, yo había quedado Ah, ya, pendiente. Solange, ahora sí. Discúlpame, Sí, sí. Ahora sí te escucho. sí, mire, doctor, sobre el caso de una persona que tiene un terreno en posesión, pero este terreno está a nombre del Estado peruano, Ya, ¿ya? Se puede prescribir tomando en cuenta de que su posesión es anterior al 2010, ya. Ok, ¿ese terreno es urbano o rural? es urbano. Ya, urbano. Ese predio, ese terreno, esa casa, forma parte con otras viviendas, está dentro de un centro poblado, un asentamiento o no? Sí, hay vivencia por el costado, No, no, a tus a lados los costados. laterales hay otras viviendas. Sí, hay viviendas. Ya, entonces, ¿estás dentro de un centro poblado?
de un asentamiento, una urbanización o asociación de vivienda? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, lo que tienen que hacer, bueno, la persona que está en posesión es formar un grupo de todas aquellas personas que tienen vivienda y presentar su expediente, su solicitud, en este caso, si es terreno del Estado, a la municipalidad distrital, COFOPRI o la municipalidad provincial, para titularse en conjunto como una posesión informal. Eso es lo más Ya, fácil que hay, ¿ya? lo Porque que si pasa, tú vas, ¿cómo dices? lo que pasa, doctor, es que la mayoría de sus colindantes están inscritos ya, ¿me ¿Ya están entiende? inscritos? Sí, la mayoría están ¿Y inscritos, quién los tituló? han prescrito, algunos ya Ah, han ya, tenido muy bien, han ok. inmatriculado. Ya, ok, muy bien. Entonces lo vas a hacer por ti sola. Ya, si ese terreno no tiene antecedentes registrales, es un terreno del Estado. Sí. Representante, la SBN. Muy bien. ¿Qué dice la Ujú. norma? Si tu posesión es antes del 2010, pero has adquirido por prescripción, quiere decir, del 2010 hacia atrás tienes más de 10 años, quiere decir que la posesión empezó en el año 2000, tú puedes prescribir, ya sea en la vía notarial o judicial. Correcto, esa es la regla. Sí. Si no tienes 10 años y solamente tomaste en posesión el 2000, pero estás antes del 24 de noviembre del 2010, puedes solicitar la adjudicación directa de ese lote. ¿A quién? A la SBN, para lo cual te va a pedir la SBN el valor comercial del lote. Va a tener todo lo que vender a valor comercial por posesión antes del 2010. Correcto. Esas son las dos reglas para adjudicación de esos lotes en forma individual. Por eso yo sugiero, para que no paguen, para que todo sea gratuito, siempre es en conjunto. Tiene que ser en conjunto para que se puedan formalizar y pueda ser gratuito. Pero si es uno solo, un solo lote, tendrán que ir a la vía de compra, adjudicación por compra, ¿no? Directa. O en todo caso, si es anterior al año 2000, puedes aplicar el tema de la prescripción adquisitiva. ¿Correcto? Muy bien. Ya, doctor. La Ya. otra pregunta sería, Solange, una pregunta por persona, por favor, que son bastantes ya. personas que están. Por favor, ¿quién continúa, por favor? La siguiente Ok, pregunta. doctor. Pues ya para terminar, por favor, ¿quién sigue? ¿Quién sigue, por favor? Bueno, creo que ya estamos en la hora. Muy bien. Señores, por mi parte, muchas gracias. Muy agradecido a todos. Creo que ya vamos a ahora a la hora. Tengo que entrar a otra clase. Les agradezco por el tiempo y sobre todo las preguntas. Por favor, no dejen de participar en la próxima clase. Tenemos ya el siguiente tema que va a ser muy interesante y igualito vamos a desarrollarlo en forma teórica práctica. Y de todas maneras, las preguntas, por favor, muy puntuales para poder darle intervención a todos. Un poco tiempo tenemos, pero al final tenemos el tema de preguntas y respuestas. Ahí sí nos podemos explayar un poco más porque ahí sí presentamos los casos, damos soluciones, porque en estos espacios solamente es absolver lo que hemos realizado en el tema de la capacitación. Por mi parte, muchas gracias y dejo a los organizadores del evento. Muchas gracias a todos.